Buena. Buena. Este Saludos, movimiento mío. saludos. ¿Sabes? Cuando yo hago eso, yo me imagino como en Plaza Está como un Sésamo. puppet. Sí, estoy como en Plaza Sésamo. Bernie, y ¿cómo se llama el otro? Digo, era Ernesto era aquí y Beto. Acostarse, Sí. es mañana Buenas, bienvenidos. Bueno, ya, seriedad. Son programas serios. Buena. Gracias, Muy buenas. Gracias por estar noches aquí. o días o lo que sea. Gracias por estar aquí. Y gracias por el apoyo. Gracias por el Hemos apoyo. tenido un apoyo. Ya llegamos a los 1000. Ya Estamos en los 1020 y pico. Pasamos de los 1000. 1020 y pico. Ese. Ya no Ahí. te. ¿Y ya dónde está el confeti no que yo estamos dije? no estamos en 1000 para el 99. Me recuerdo una vez que empecé a celebrar y se bajó. Así. Se- Espantamos a Alguien alguien. se fue. Eso es un Eso derechairo. fuiste tú que lo molestaste. Algo dije. Miguel ahí tirándole No sé. los 20 años. Este tipo y que se pone molestó. collares, tú sabes. No, eso no es serio. Eso no es un programa serio. No aceptó la crítica que le hicieron en un comentario y se fue. Y se fue, enchismado, Ya, mordido. antes de que celebren de que llegaron el número. Espérate, déjame Pero ver. ustedes están aquí. Ustedes sí que aguantan. Que sí aguantamos en este país. Son 1022 y tenemos también suscriptores en Buy Me a Coffee nuevos también. Eso es muy bueno. Que es para, ¿verdad? Que es importantísimo para que este proyecto siga, para apoyarnos. Sí, y porque aquí no hay chavos underground. no, aquí no hay payoleo. Aquí no hay think tank, No, aquí no hay no. una vaca gorda. George Soros todavía no nos ha visto. No. Pues que, ¿sabes? Somos lentitos en eso. No. Pero pues, no es que somos lentitos, tenemos integridad. Eso es diferente. De Limalín Miranda no va a llegar nada. Porque Miguel, Flamboyón, Miguel siempre los critica. Eso que estamos fastidiados. Bueno, y los melonpelas Tiene que tampoco apoyar- me van a dar nada. Usted es el culpable de que siga esto. Eso que apoye, ¿no? Pues señores, hoy tenemos algo interesante. Hoy vamos a trabajar un tema. Puede ser interesante. No, vamos a decir que Va a sí. ser- va a ser No. interesante. No, es que yo estoy leyendo libros de Sí, autoayuda. sí, no, pues hoy es un y día... hay que afirmar, hay que postular, hay que manifestar. Así que yo voy a manifestar Todo que va a ser positivo. interesante. Siempre positivo, Todo pa'lante, pa'lante. Todo- Uy. De ahí me sale José Noguera, que este es el mes. Pa'lante, Este es el pa'lante. mes que lo sacan. Sale como... Sí. Ese es nuestro Mariah Carey. Lo ponen en el microondas. Hola, Le ponen en for defrost. Christmas is you. Uy, Dios Uy. mío. Te le da con Santo, cantar. santo. Uy. Vamos a dejar de payasería. Pues el programa de hoy, para aquellas personas de mi edad o de mi vecindario generacional, el nombre del programa les va a sonar muy conocido. Casi ganadores. ¿Se acuerdan de Tío Nobel? Sí. Eran los ganadores y los casi ganadores. Pero, 2 puntitos, el cálculo emocional en la comunicación política. Se les dio. O sea que vamos a hablar de los casi ganadores en los procesos políticos. Se les dio. Hoy se van a molestar la gente de relaciones públicas y los de comunicaciones. Vamos a ofender a Pero medio los mundo. queremos mucho, por si acaso. Todos los queremos, señores. Y ya mismo llega la Navidad, ya hay arbolitos por ahí. Tú sabes que somos una pelota de amor. Luis Ya llegó el Velalba y turrón, yo, ya llegó el la turrón, Gesa. falta el pitorro. Cuando haya No digas pitorro... eso, muchacho, esto es un programa serio que no Pero- lo cierran. Pero aquí esto es de pueblo, esto es de gente. O sea que el pitorro es De folclore. gente, sí, No claro. es ilegalidad, no es clandestinidad. No, esto es buenas vibras. Pues muy bien. Pues vamos a hablar. Mira, vamos a hacer un acopio de éxitos y fracasos en la comunicación política. Y claro, se nos pueden poner a decir, esa es la opinión de esa gente y que sé ni qué, porque los expertos los vamos a poner en hold un ratito para propósito de este programa. Suspendemos a los expertos. Porque eso es parte del problema. Hay muchos también. expertos que realmente no saben de lo que está hablando y los procesos políticos cambian constantemente y aquí hay unas tensiones, no solo en Puerto Rico, entre lo que los comunicadores dicen que supone que funciona y lo que realmente funciona. Y esto lo vemos cada vez como las reglas del juego se rompen, los cálculos políticos que los publicistas y expertos en comunicación te dicen, lo que te dicen que supone que no digas, cómo eso deja de funcionar porque las audiencias cambian. Mira, o sea, cogimos media training, Velalba y yo, ahora hablamos así. Pues vamos a hablar ahora de la comunicación política. By the way, Luis, solo son las mujeres las que hacen esto. A los hombres pues nunca. ya. Yo nunca he Está visto a bien, Juan pero esto es un Dalmau programa- haciendo Esto es un esto. programa medio queer, así que aquí ¿Cómo que estamos medio ahí. queer? Eso es porque yo tengo un collar, ¿verdad? Ah, Medio no, porque es me mitad. siento ofendido. Esto es profiling. Aunque yo soy tú sabes, un traicionero. Él es un traicionero, Un del género. traicionero. Un traidor del Traidor. género. Traidor del género. Entonces, A punto de que no saben ni quién es más gay que tú. bueno, sí, Él es ¿verdad? uno más pato que el otro. Hubo una época que decía que este es el Y pato yo, y el bueno, más pues, pato. a mí no me hace daño, pendejo, porque pues...
Sí, y hubo una discusión interna de quién era el más pato, si era yo o era él. O sea, porque sería cómico. Yo me quedé en silencio por joder a Miguel. El Streck es el más pato. Y entonces yo me molesté. Yo tengo que ser el más pato. Todavía no hay ninguna conclusión. Vamos a tener que hacer una encuesta, Miguel. sobre eso. Al final. Lo ponen ahí en el chat. ¿Quién es el más pato de los dos? Cabrones. Mira que llegan los haters. Bueno, está bien. Lleguen. Sí, que nos aumentan el tráfico, Luis. O sea, siempre hay que insultar estratégicamente alguna demografía. Eso es parte de la comunicación política. Eso es parte de la comunicación política. política. No todo es kumbaya. No, hay que generar tráfico. Yo no tengo ningún problema. Eso es cierto. Y más ahora con todas las tecnologías. Y prometimos que no vamos a hablar de Donald Trump y Bill Clinton en este programa hoy. No vamos a hablar. Eso es problema de las redes en estos momentos. Sí, ellos son blancos y se entienden, y aparentemente bastante bien. Sí. Se defienden. Uy, dije que no iba a hablar. Ayuda mutua hay ahí. Esfuerzo mutuo. Ay, Dios mío. De bootstrap. Se me ocurren varias cosas, pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. Anyway, aprender del error aquí, una cosa donde empezamos a ser un poquito contestatarios, es que vamos a lavar la ropa sucia al frente de todo el mundo. Y un problema que yo estoy viendo en las colectividades políticas en Puerto Rico es que todo está bien todo el tiempo. Entonces, excelente, nos fue bien. Nos fue excelente. Esto ha sido un crecimiento rompimos vertiginoso. récord. Sí. Todo va a ir viento en popa. Perfecto. La gente va a llegar. Porque es que somos la opción. Y ese auditorio vacío con 3 gatos, pero el cambio viene. Y todo viene por ahí. Y el pueblo me entiende. Y va a pasar. Y el pueblo es sabio y va a conoce. pasar porque va a pasar. No. Aquí vamos a lavar la ropa sucia al frente y vamos a insistir, primer punto del programa hoy, sobre comunicación política y el aspecto emocional, que hay que poder normalizar la reflexión inteligente y hacer del backstage de repasar los errores parte del ejercicio político y del ejercicio de comunicación política. Claro, ahí los comunicadores te dicen, ay no, muchacho, no hagas eso porque se te pega el chicle y qué sé yo, la ropa sucia se lava en la casa. No, ese es el primer cuestionamiento. Vamos a decir que hay unas demografías nuevas en el electorado que al contrario tienen estómago y de hecho necesidad de escuchar honestidad y autenticidad. Y eso implica también la admisión del error. Algo que te dicen que en política no se hace. Pues no, desde el punto de vista de comunicación política y desde el punto de vista de estrategia política entendemos que admitir el error es parte indispensable del proceso. Entonces, lo otro que vamos a hacer aquí, vamos también a cuestionar las estrategias de comunicación que siguen organizándose alrededor de 2 entendidos. Primero, que el cambio tecnológico es inevitable y que cambia todo. Algo que vimos en la campaña del amigo Mamdani, es que a pesar de todo el uso sofisticado de la tecnología, particularmente los formatos cortos en redes sociales, el encuentro persona a persona, el ir a la gente, darles la mano, el verse allí en el sitio, que eso es lo más antiguo de la comunicación política. Es más, yo diría que es previo a la comunicación política, porque es el cuerpo ya revelado, no es la promesa que ves en la pantallita, no es ya allí, tú sabes, llegó el Cristo a salvarte allí en cuerpo y alma. O sea, eso sigue siendo uno de los componentes indispensables en el proceso político. Entonces, de hecho, una de las críticas que se hizo aquí a la Alianza y a Juan Dalmau, y me estoy adelantando, porque vamos a hablar de eso también, es que fue una campaña que se quedó en el centro acá, que fue metrocentrista. Una palabra que Luis me enseñó a utilizar muchos años atrás. Hay otra gente ahora utilizándolo y todo. Pero tú fuiste al Departamento de Estado, chico. Yo no sé, hay que ponerle... A ti te siguen robando contenido intelectual. Así son la gente. Bueno, es que él es generoso. Él es generoso, él presta términos. Es parte de... Sí, estamos aquí para que, miren, róbennos, usen nuestras terminologías, no importa, no nos molestamos. Y el segundo punto que queremos discutir aquí es cómo muchas veces en la comunicación política se pierde de perspectiva lo que yo llamo los cambios de temperamento en el votante. Y aquí no me refiero a una sola demografía, o sea, los clásicos decían, los jóvenes ahora piensan distinto a los menos jóvenes. No, es más que eso. Aún dentro de distintas demografías de edad y de origen socioeconómico y demás, existen cambios de temperamento. Sí. Y yo creo que muchas veces el análisis de comunicación que se hace de las audiencias es muy positivista en la aproximación aritmética de lo que es la actitud o la tendencia del votante y se pierde los giros
del temperamento. Por eso que yo pienso que aquí hay que traer a otro tipo de científico o de analista para hablar de comunicación política, que no es necesariamente la gente que te domina los números. Yo escucho gente de estadística y demás, oye, son importantes, no quiero desmerecer una ciencia que tiene sus aciertos y desaciertos, pero algo que hemos observado en los últimos ciclos políticos, yo te diría que ya vamos casi para 15 años, que las encuestas, por más sofisticación que hay de sistemas de computación y demás, cada vez son más torpes en la aproximación de los resultados o, Dios no lo quiera, están viciadas. Entonces las encuestas realmente, lejos de ser mecanismos para medir, terminan siendo instrumentos de comunicación política, pero camuflados, sin que se note, por debajo de la mesa. Esa es la encuestita esa que el Partido Popular que hace con el Hart, la firma Hart. Hay todas, y la esa, del Nuevo Día. Que es una histórica, desde los 70 llevan con ella, y que lo que sí. hacen es que va y lo mueven hacia su gente para ver... Tú ves el vicio, ¿no? El bias que le dicen, ¿no? Sí, hasta uno sin ser experto en el tema se da cuenta, mira, esto es como que medio, me están tratando de cogerle pendejo. Solamente sí. a ellos lo pusieron pues vamos, ganando. Pensamos que esos giros de temperamento no se están viendo o no están siendo, no son acopiables, me voy a permitir esa palabra, en los dispositivos de medición que tenemos ahora mismo. Y que hace falta otro tipo de análisis, otro tipo de observación, o que hay unas variables que hay que observar que muchos de los científicos de comunicación dicen, no, eso no es importante, eso es neglectable, ¿verdad? Como te dicen, o despreciable, es la palabra que se usa por ahí. Entonces, 4 temas. El formato del programa siempre gira en torno a 4 categorías. Voy a decir la primera. Vamos a hablar de ejemplos históricos de comunicación política, the good, the bad and the ugly. Segundo tema, vamos a hablar una historia de fracasos recientes, los casi ganadores del título. Y ahí tendremos cositas que decir. Eso está bueno para ti, para que les tires ahí con todo. Y el tercero, vamos a hablar del virus neoliberal y su efecto en la representación política, ¿no? O sea, asumimos para el propósito de este programa que por más que dice, es que ya no se usa la palabra neoliberalismo, porque ahora mismo, y digo, yo sé que el colega habla de la necropolítica como un concepto que desplaza el neoliberalismo como gran lógica multisistémica y demás, pero yo sí sigo insistiendo que el neoliberalismo es la nube, la atmósfera que aún controla muchas de las comunicaciones, de los mensajes, de la construcción de símbolos y casi que el ecosistema desde donde uno puede construir sentido de las cosas, sí, para bien o para mal. A nivel simbólico. Dijo sí. A nivel simbólico. A nivel de símbolos me lo admite. Pero sí. Yo creo que lo necro está todavía. ¿Y quiénes ahí. son todos los expertos y toda esa madre? Sí, está ahí. Me lo aceptó, lo escucharon. Lo que pasa es lo que yo estoy es como más hacia a nivel estructural, lo que crea, a nivel, el residuo social de lo que crea es más allá de lo neoliberal. A nivel en Puerto Rico. Y más en escenarios coloniales. O sea, en lo que está pasando en Puerto Rico, que es lo que yo argumento, no es lo que pasa en Barcelona, o lo que pasó en Madrid, o lo que pasó en la ciudad de Nueva York. Y es importante. O lo que pasó en California. Aquí hay una violencia mucho más propia de ser una colonia limitadísima. De hecho, esa es nuestra atmósfera. Es una violencia normalizada que ya ni vemos. Sí, no, bueno, la vemos, pero yo creo que el problema es que no se narra bien de cómo analizar o entender esa violencia. Tomen nota, hay un problema de representación. Sí, ¿no? De que esa realidad que supuestamente... Es sorprendente que no... No, y que la transformación política, que supuestamente tiene que empezar con tipificar una realidad como algo tóxico, patológico, indeseable, la representación de la realidad, ahí es donde vemos el primer limitante en el discurso político en Puerto Rico o en la comunicación política. O sea, la manera como se construye la realidad no está adecuadamente apalabrada. En parte porque los científicos de ese campo te están diciendo no la hables hacia el público, al público le tienes que hablar en arroz y habichuela. Y de eso vamos a hablar aquí, pero no en arroz y habichuela. Y el cuarto y último punto, ¿cómo enderezamos el barco? Para todas esas personas en la audiencia que nos dicen, ay, pero ustedes se la pasan criticando, criticar es bien fácil, pero a ver, ofrezcan soluciones, porque el país, el pueblo lo que necesita son soluciones. Ojalá aprendan a criticar, que eso es lo que hace falta, una buena crítica. Gracias. Porque sí, es que señores. Hay mucho ñe y pasar la mano y darte premiecito. Ay, la medallita. Debió el nene, pero vamos a darle esta púrpura. Sí, casi ganador. Mira, coño. Pues vamos a tirar algo productivo en términos de cómo enderezar el barco. Y siempre al final, si nos da el tiempo, si no nos excedemos, hablando de más, vamos a tratar siempre un tema así algo que está autónomo. Algo que está en el tintero, pero que no, que se escapa de la misma comunicación. Pero que puede tener o no
o relación con lo que vamos a hablar aquí. Y que tiene una implicación, claro. Pues arrancamos. Sí, vamos a Mira, hice el movimiento de la marioneta. Arrancamos, Miguel. Estoy ahí. Sí. Es que, tú sabes, estoy como eléctrico hoy. Es café, señores. Es café nada más. No, es café nada más. No vaya a ser conjetura. Yo soy un hombre decente. Anyway, ejemplos históricos de comunicación política. Vamos a ver. Señor Belalba, ¿cuál es el origen de la comunicación política? ¿Desde dónde podemos empezar a referirnos a, digamos, a la construcción de contenidos, a su diseminación desde una forma estratégica más, digamos, deliberada, estructurada? Desde históricamente, ¿dónde podemos ubicar eso? Yo no sé si es el siglo XIX, que tiene que ver con la masa, la industrialización, con el concepto de la masa como una audiencia ya pensada, que es capturable, que se puede describir, que se puede clasificar también en segmentos. ¿Dónde nace ese concepto, comunicación política? Es un fenómeno del modelo, el modelo moderno a nivel estructural del Estado, ¿no? Antes, lógicamente, antes de que tuviésemos estos estados liberales de separación de poderes. O sea, nacía un estado. Claro. Lo que existía era pues un gobierno despótico, feudal, limitado a la monarquía, limitado a un déspota, limitado a un dictador. Y no había una necesidad de una comunicación política. La comunicación política era el mandato, el decreto, que de hecho lo conocemos. Puesto en la puerta allí. Te mandamos a hacer esto y si no, llegaba el militar y mataba a tu familia y mataba a tus vacas y tus animales preferidos. Y se llevaba a tu hija. Y se llevaba... y literalmente no había una necesidad de comunicación política. Era la comunicación del Estado, la comunicación del monarca, ¿no? Y obviamente coincide con un cambio tecnológico, la prensa... eventualmente la fotografía, la ciudad entendía ya como un fenómeno de metrópolis, con masas de gente. Claro, ¿qué pasa con el Estado moderno? Pues se empieza a romper las estructuras de dominación del poder, se distribuyen, se crean aparatos, ¿no? Legislatura, lo judicial, el ejecutivo, y todos corresponden al pueblo, la gente, al ciudadano, a la lógica del ciudadano, y la prensa, ¿no? Que ya hemos dicho en otro episodio, que es el cuarto poder, ¿no? Ese poder que viene, a cierta manera, a hablar, que se hace a la voz del pueblo. Entonces, en la voz del pueblo hay un trabajo que hacer para moverla y para poder, en cierta manera, llevarla a tener que esa legitimidad, esa voz del pueblo se pueda reproducir en el Estado, ¿no? Que se pueda tener vínculo, pueda tener un cierto lazo con ellos. Entonces, para eso se crea, ¿no? Una serie de aparatos institucionales. Mediáticos. Que vienen con la misma prensa, porque la prensa en principio era un elemento del Estado, ¿no? Que era la que hablamos de la Gaceta, mencionaba que era lo que estaba pasando, te avisaba, ¿no? Todavía tiene un elemento muy autoritario, no había una necesidad cuando el pueblo no podía escribir, no era el médico hablando sobre los dilemas de la medicina, no era una crítica cultural, eso viene un poco más adelante, ¿no? Siglo XIX. Y una pregunta, que realmente Luis, lo que conocemos ahora mismo es del siglo XIX, ¿no? El aparato. O sea, cuando ya el aparato se solidifica, el aparato mediático, quiero decir, estaríamos hablando de que haya una intención crítica, hay un deseo de persuadir, quizás de plantar una idea o una interpretación de las cosas, y por ende habría también unas luchas legales, eventualmente constitucionales, de esos sectores que informan y analizan en relación a las figuras del poder, sean las clases sociales empotradas en la nación-estado o la figura del Estado, donde todavía habría algunas monarquías disminuidas, pero que estaban presentes. Claro, porque realmente... O sea, que hay una lucha de poder decir. Científicos políticos te va a decir que la estructura, y lo vemos en Puerto Rico, y eso es un tema en sí, ¿no? Que todavía la figura de ciertos nombres y ciertas personas todavía dominan desde los tiempos de la colonización española. Si no están dominando a nivel estructural, a nivel político, están dominando a nivel de lo económico, ¿no? ¿Quiénes son estas grandes familias que todavía en los mismos pueblos de nosotros y de nosotras podemos, ¿verdad?, reconocer quiénes son los ricos del pueblo, quiénes son la gente? Esa gente llevan ahí, ¿no? Eso que todavía, y se sabe que tienen el poder y se saben que tienen algún tipo de vínculo con el Estado o que pueden cambiar la política. Y eso, no, y ahora en Puerto Rico la figura nueva es todos los de la ley 60, que son un aparato económico adicional a la población de Puerto Rico. Esa gente tiene ahora una voz, tiene periódicos, tienen el The Weekly Journal o algo así se llama. Tienen un periódico y todo en inglés, de hecho, lo de la ley 60.
y que ellos dan contribuciones a los partidos políticos. O sea, mueven información, dan dinero para mover campañas. Eso es y esa gente hacen cabildeo, se vamos a hablar sienten claro. fuera de los puertorriqueños. Son otra subjetividad. Que en Puerto Rico se ha complicado la cosa. Hemos creado una población segregada que tiene una voz y un poder particular. Esa gente siempre ha existido. Ahora tenemos ese fenómeno en Puerto Rico. Antes era, vamos a hablar, los dueños de los periódicos, los dueños de los medios de producción, ¿no? Los capitalistas. Aquí en Puerto Rico son las grandes compañías que mueven la comida de Estados Unidos. Pero ya ahí vemos en el origen que se estaba complicando la cosa. No es la figura del poder en el Estado y la prensa como un espacio soberano, autónomo, bueno, moral. No, porque ese espacio ya estaba interceptado por elementos del poder económico. Porque los periódicos tienen dueños y los dispositivos tienen ahí donde viene lo editores. Que en la ciencia política se habla de los actores políticos, ¿no? Muy bien. O sea, hay una separación de subjetividades a nivel de la estructura del Estado y de la asistencia, ¿no? de elementos de poder que tienen unos roles y que tienen unos accesos al poder de cierta manera. Claro, el grupo más grande es el pueblo, y el pueblo ahí entra hasta la gente rica, pero la clase media y las grandes clases trabajadoras, ¿no? Que entra todo todo el conglomerado de la clase trabajadora. Y nuestro sistema, en cierta manera, depende de que cada 4 años, en nuestro caso, en Estados Unidos cada 2 años, como vimos ahora mismo, cada año, ¿verdad? Hubo una elección hace poco se acabaron las elecciones del 2024, ya hoy, en este año hace una semana, hubo otras 7 elecciones y después en el 2026 vienen más elecciones. Estados Unidos es mucho más complicado, pero en Puerto Rico cada 4 años pues hay una necesidad de crear legitimidad. Pero no lleguemos a Puerto Rico todavía, vamos a quedarnos en el trasfondo histórico. O sea, lo que estoy viendo en el inicio de una comunicación política más formal, sistematizada, todavía existe una especie de linearidad en el proceso, como la misma linearidad industrial. Se acopian materias primas, se producen, se ensamblan, se distribuyen. Yo diría que el punto máximo de ese concepto de la comunicación política y cómo logra abarcar, digamos, no solo los dispositivos inmateriales de la comunicación, sino los dispositivos materiales, como es la ciudad misma, como un espacio propagandístico, sería el modelo nazi. O sea, y vamos a hablar un poquito de eso. O sea, muchas de las técnicas de comunicación política contemporánea, nos guste o no, tienen un pecado original común en la persuasión fascista. O sea, porque es un sistema que inventó mecanismos, o sea, estrategias de comunicación que son, ahí estamos hablando desde modos de apalabrar, modos de identificar o preidentificar audiencias vulnerables al mensaje, o sea, fértiles a escuchar y creerte. Estamos hablando de mecanismos de construcción de símbolos y cómo se despliegan esos símbolos multiescalarmente, en múltiples escalas, desde una escala íntima a una escala monumental de ciudad. Estamos hablando del uso de la arquitectura de una forma sistemática para reclamar. Y mira, muchas de estas técnicas incluso ya existían en tiempos del Imperio Romano, en cuanto me refiero a la ciudad y al uso de la arquitectura para propagandizar el espacio y al tiempo y las relaciones y las actividades temporales en el espacio. O sea, eso ya estaba, pero los nazis llevaron esto a otro nivel. Claro, pero es interesante porque trae el ejemplo de los nazis. Dale. Pero vamos, los nazis de hecho era el tercer reino, ¿no? El Third Reich. So que volvieron para atrás a la lógica el fascismo vuelve para atrás a la lógica del rey, a la lógica del Estado fuerte, de la lógica de una figura, ¿no? Que en ese caso, ¿no? Sería Adolf Hitler, que era la figura central que representaba la patria, que eso es un elemento que te quería decir, ¿no? Antes los estados creaban la lógica de la nación. La lógica de la nación era lo que conllevaba, ¿no? Una estructura de lenguaje y la patria, ¿no? So que todavía seguimos hablando de la patria, pero el Estado crea este gran monstruo, ¿no? Que es en el libro de Thomas Hobbes, es el Leviatán. El Estado se convierte en esa figura monstruosa de poder ilimitado. Almighty. Que tiene el monopolio de la violencia y que no necesita que hayan todo lo demás súbditos. Entonces Hitler trae de nuevo ese gran Leviatán. Hitler era el Leviatán para los efectos. Y digo, antes de y no Hitler, necesitaba necesariamente una comunicación política, lo que era... Pero lo usó. Pero era una comunicación política para crear una unificación alrededor de su figura dentro de una población sometida bajo un proyecto de Estado que era Adolf Hitler y el Tercer Reich, ¿no? Entonces, se creó un aparato... voluntariamente se diera derecho. Claro, y la lógica de este gran aparato era que tú te tenías que ver en esa figura. Tú te veías en Hitler, tú te veías en el Estado, el Tercer Reino,
Y entonces era crear ese imaginario donde tú estabas inscrito dentro de la patria eres tú, ¿no? Y el Estado eres tú, Hitler eres tú. Y fíjense que hasta el cuerpo reproduce el símbolo máximo. O sea, subes la mano, o sea, que tú te conviertes en tu propio símbolo. Hacia el sol, sí. O sea, literalmente te vistes de la simbología. Pero sí, ¿no? Y entonces, por eso quería decirte eso, ¿verdad? Pensando en ese ejemplo, pero que lógicamente la comunicación se hace necesaria cuando tú necesitas que una serie de personas crean una legitimidad sobre ti, sobre tu persona, sobre tú adentro de la estructura del poder, ¿no? Como volverte natural e inevitable. Pensando adentro, ¿verdad?, de la lógica del Estado, ¿no? El tú como el legislador, el tú como el presidente, el tú como funcionario de Estado, ¿so? Pensando acá, ¿no? Y entonces se crea la necesidad de que tienes que mover. Hay una necesidad de la búsqueda de ese otro para crear, en cierta manera, ¿no?, autenticidad del proyecto. Bueno, y a la vez crear un objetivo común, organizar políticamente a la gente, o sea, algo que aquí decimos en este programa. Y para dar legitimidad. Tú necesitas. Entonces esa palabra es importante. Dale. Porque hay una legitimidad que tienes que tener. Eso, que hay una búsqueda de crear un discurso donde tú muevas a estas personas que dan legitimidad a esa esencia del proyecto. Ahora, Peralba, se me ocurre que previo al ejemplo de Hitler, estamos hablando de años 30, años 40, aunque eso hay unas prehistorias teóricas también que alimentaron ese movimiento, habría que decir que las guerras de finales del siglo XIX, siendo la guerra hispanoamericana un buen ejemplo, ya eran episodios que, aunque no estaban dirigidos a construir una comunicación política para un candidato o exaltar la figura de un candidato, sí construían consenso público para darle legitimidad a la agresión y a la violencia militar. En el caso de la guerra hispanoamericana, sabemos cómo el imperio de Hearst, el abuelo de Patricia Hearst, aquella muchacha entonces que secuestraron en los años 70 y que fue presa después porque se pudo probar que participó del movimiento revolucionario que la secuestra. El abuelo de esta chica, esta heredera de esa fortuna, construyó opinión pública para la guerra hispanoamericana. Y fue uno de esos primeros ejercicios donde el aparato mediático, independiente, entre comillas, hizo las paces para un cabildeo intenso, multiescalar, utilizando los distintos medios de comunicación que estaban a la disposición. La radio todavía no existía, pero después, próximamente, la radio se integraría también, y la ficción de la radio también, y el cine eventualmente, se incorporaría a todo eso. Lo que sí vemos en los nazis es que todos esos primeros inventos de comunicación a nivel tecnológico, cine, radio específicamente, la fotografía en color incluso, eventualmente, fueron todos usados de una manera muy inteligente. O sea, y eso hay que decirlo. O sea, yo tengo, detesto, obviamente, todo el planteamiento ideológico de los nazis, pero siento fascinación por las técnicas. Es un trabajo con la psicología, ¿no? Es un asunto de manipulación psicológica, de control y el uso de la psicología, ¿no? Que es donde viene a entrar como un nuevo elemento, cómo mover los deseos, cómo mover las angustias, cómo mover el coraje, cómo mover la falta. O sea, es psicológica, ¿no? Sí, y aunque es un lugar común decirlo, la realidad es que pierden los nazis, pero Estados Unidos, el ganador, absorbe ese aparato mediático y lo reorienta para dos cosas. Una es la sociedad de consumo que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología, donde todos esos excedentes de inventos militares tenían que convertirse entonces en accesorios consumibles, ¿no? Pero también se utiliza para renormalizar la familia nuclear. Y ahí sabemos que las mujeres fueron las grandes perdedoras de ese proceso, muy a la idea nazi de que la mujer tiene una función dentro del hogar y la crianza de la familia, fuera de la fábrica, que las había reclamado en los años 40 en los tiempos de la guerra, porque el aparato productivo necesitaba de mano de obra y los hombres estaban peleando en el frente. O sea que ahí hubo también, es interesante cómo el mundo de la publicidad toma las herramientas de los nazis propagandísticas y las transforma. Pienso yo que no hubo una limpieza ideológica completa de esas herramientas. O sea, en la venta del producto vemos cómo se infiltran imaginarios sospechosamente parecidos a la moralidad y la ética normalizadora de los nazis, sobre todo en relación al género, el rol de la familia, el rol de la comunidad y obviamente el supremacismo blanco. Pero lo que es interesante de todo ese periodo, que en ese periodo había competencia sobre la comunicación política. ¿Estás hablando de los años 50, después de la guerra? Vamos a ubicarnos.
De hecho, desde los 1900, 1930, 1950, todo ese momento fue clave para nada más y nada menos que las organizaciones sindicales. Y las organizaciones sindicales que eran los comunistas, los socialistas y los anarquistas. Y algo bien particular que tenían esta gente, que es muy interesante para que veamos de dónde viene Mamdani, era que eran organizadores que iban a las plazas públicas, que hablaban en los espacios de trabajo, que iban y hablaban sobre las desdichas y los problemas y las penarias de la gente que estaba fuera en esos márgenes. Y les daban una opción, y la opción era sindicalizarte, organizarte en el partido, y había una opción de comunicación alterna al Estado, a las corporaciones o a ese régimen de explotación que existía. Entonces, esa había una competencia, ¿no? El Estado tenía... O sea, si hay algo que crea... por eso que siempre te dije, cuando hablamos de comunicación la otra vez, que yo, a pesar de protejo, que todavía en este momento, de hecho, pasó la ley 63, ¿no? En la Cámara. Sigue avanzando. Sí. Y que falta la firma de Jago. Es la ley que restringe el acceso a la información, que la discutimos en uno de nuestros programas. Que como yo dije... El de Lawfare. Es importante, a pesar de uno ser de izquierda y a pesar de ser una persona que cuestiona el Estado liberal, porque había un espacio, había una apertura al diálogo, una apertura a la lucha, una apertura a la diferencia, porque dentro del Estado liberal se abría el espacio de las diferencias en las minorías y se podía hablar, ¿no? Había la libertad de expresión era claramente para Estamos que hablando hablar de una todo. Democracia agonista, donde la oposición y la disensión, aunque perseguida, todavía era posible. Y había un orden constitucional que permitía, o por lo menos quería imaginar que era posible el encuentro de la diferencia. Mírate pero hay un contraste interesante. Pero mírate el caso de Puerto Rico, que había hasta los 30. Ajá. Habían centros culturales de anarquistas en muchos pueblos de Puerto Rico. Mira para allá. ¿Y qué pasó con el macartismo? Todo ese periodo de violencia anticomunistas y antianarquistas. Los persiguieron, ¿no? Los persiguieron y eliminaron todos estos centros culturales y básicamente, ¿no? Desarticularon una violencia de es lo que Estado. decimos, vean la temporalidad. Años 20, años 30, agonismo, disenso, luchas también, había tensiones políticas. 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, de momento el Estado se vuelve con el macartismo tan o más opresor que el hitlerismo. O sea que algo de esa victoria de los aliados absorbió los objetivos y el aparato de los nazis propagandísticos. Sí. En mi caso muy particular, como hombre gay, tengo que decirlo, los hombres gay fueron asesinados en los campos de concentración. Yo creo que fueron de los primeros. Usados como conejillos de India, bajo experimentos médicos terribles. Y después de la Segunda Guerra Mundial los liberan, sí, pero fueron recriminalizados porque los alemanes de entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, entendieron que esa ley que perseguía y patologizaba la homosexualidad y lo declaraba delito, había que dejarla en sitio. Entonces fueron revictimizados después. O sea que gana la guerra, pero no todo el mundo vivió la victoria. O sea, ahí volvimos a una familia nuclear. En Estados Unidos pasó lo mismo, en Inglaterra ni les cuento. Y como colonia aquí llegó por de facto. Sí. O sea que todo esto es interesante. O sea, a lo que estamos llevando aquí es como... Y me pareció interesante tu punto de que entre los grupos anarquistas y, digamos, de izquierda... Tenían periódicos, Pero había uso de comunicación política, multiescalar también, no solo desde la construcción de símbolos y la comunicación y la fotografía a la prensa, sino que los encuentros también eran diseñados. Había edificios designados para ellos, había documentación de esos encuentros. Centros culturales se llamaban. Exacto. Imagínate. O sea, que no era el centro anarquista de... El evento no solo era presencial, sino que tenía también una reverberación en la comunicación después reproducida. Léase fotografía, léase prensa y los medios de reproducción disponibles en ese entonces. Eso para mí es interesante. Ahora, quiero, para ya moverme al segundo punto, hablar un poco de la presencia del cine. Que los nazis, sabes que fue muy importante. De hecho, una película de propaganda nazi famosísima. ¿Cuántos que dura? Es una película, ¿no? Largo, ¿eh? No, pero me refiero... Hay varias, pero me refiero a la que... Hubo un tipo de propaganda nazi. De hecho, este fue Douglas Sirk, el que después se llamó Douglas Sirk en el cine norteamericano, un alemán que emigra eventualmente a Estados Unidos y fue el artífice del cine melodramático, digamos que algunos llamaban cine para mujeres, women films, el melodrama famoso. Douglas Sirk, interesante esa figura. Él hizo una película de propaganda para atraer a los alemanes que se habían ido a Alemania a Latinoamérica.
para que regresaran al motherland o al fatherland, yo no sé cómo le llamaban en el idioma alemán. Y una de esas películas de Douglas Sirk era precisamente una figura alemana se había ido a vivir a Puerto Rico. No. Y entonces están todos los clichés de este lugar salvaje, de hombres terribles, y cómo había que convencer a esos alemanes de que al final de la película, el propósito era regresar a Alemania, ¿verdad? Y allí, para que vean cómo... Salgan del rancho Pero el cine ha tenido una función importantísima, muchas veces con alianzas subterráneas, clandestinas, entre centros de poder político y, digamos, los estudios. Y claro, volviendo al tema del agonismo y cómo el disenso entraba, previo al macantismo, y algunos dirían que durante la era del macantismo, de persecución de guionistas, cineastas y realizadores, se daba también infiltración de mensajes ideológicos de izquierda dentro de tramas de películas. De hecho, las figuras de las heroínas de los años 30, las mujeres independientes autónomas, si te pones a ver, es una construcción progresista. O sea, tú ves a una Joan Crawford de los años 30 y early 40s, es una mujer independiente. Ya en los años 50, esas heroínas son desplazadas por una figura más obediente, más sexy, más subservient a la mirada del hombre y al propósito de la familia y la reproducción. Pero a lo que voy es que aún durante el macartismo, muchos de los guionistas que fueron perseguidos utilizaban tramas para codificadamente incorporar mensajes, digamos, propagandísticos o ideológicos, vamos a llamarla así. Yo creo que la palabra propagandista tiene mala reputación, sugiere manipulación y demás, así que no quiero decir eso, pero, o sea, en un clima donde domina una derechización de los valores socioculturales y políticos, que haya infiltración de mensajes progresistas me parece extraordinario. O sea, y si eso es propaganda, pues qué bien, porque contrarresta, digamos, una mayoría impuesta, ¿no? Que es un problema político. Entonces, hubo unos giros populistas que me interesa traer así, repasar rápido. Está el de Hitler, está Muñoz y mucho más recientemente, en los años 80, Ronald Reagan. Que son, o sea, esto es chinas y botellas, lo sabemos, pero son figuras que se conocen todavía, se estudian, ¿verdad? No solo por su agenda política, exitosa, menos exitosa, sino porque fueron figuras que utilizaron astutamente el aparato del mercadeo político o de la comunicación política. ¿Qué tú podrías decir sobre esto? Esas figuras. Sí. Bueno, yo creo que hablaste de Hitler. Yo creo que son No. Hitler ya lo mencioné. Son diferentes. Me fui a otro extremo. Cogí a Roosevelt, Muñoz y Ronald Reagan. O sea, son diferentes. Los 40 y los 80. Sí, son subjetividades diferentes a nivel de lo político, además de a nivel de estructural. Como te dije, ¿no? El Estado nazi era un Estado fuerte autoritario donde la figura central era Hitler. Y yo, en cierta manera, hay gente que le diría que es populista. Yo, para mí, es un déspota, ¿no? La lógica de despótica, el demagogo. Un demagogo que jugaba con los miedos y con el temor. Pero tiene elementos del populismo. Juega, o sea, claro. Crea un enemigo Pero eso es un común. debate, Miguel. Es un debate. Hay gente que dice que política. el populismo hay derecha e izquierda. Yo diría que sí. Hay gente que hay un populismo más nada. ¿No? O sea, que la gente que dice que hay un populismo más nada. O sea, que es una herramienta que no tiene ideología en sí misma. Hay gente que diría eso. Entonces, yo soy de los que parte de la premisa de que... ¿Y Muñoz era un populista? Para provocarte. Muñoz sí. Muñoz sí entraría más como un populismo. ¿Y la estigmatización de los nacionalistas sería parte de la estrategia populista? De que hay que definir un enemigo. Él es diferente y él representa al Estado y el Estado Libre Asociado ya es la nación. ¿Y Ronald Reagan era un populista? ¿Y Margaret Thatcher? Ellos son, de hecho, son los que logran vender un proyecto de privatización masivo. Ellos son los papás del neoliberalismo. Y de hecho... Pero son estrategias populistas las que los utilizaron. Neoliberales, como parte de la lógica liberal, cuestionan la figura de los populistas, cuestionan la figura de que el pueblo tenga algo que decir, son los expertos, son los tecnócratas. Cierto. Entonces, eso lo trae Reagan y lo trae Thatcher. Ellos son al revés, el Estado debe ser minimizado, hay que ser grupos de intereses. Pero para grupos mí de que intereses. pero la estrategia yo de soy venta... un gestor del Entiendo, Estado. pero sí, ese es el link de la boca para afuera. De la boca para afuera. Porque ¿Sabes? Por eso es que te digo, son diferentes. Bueno, pero la estrategia de venta, Thatcher y Reagan, fue una estrategia que usó herramientas del populismo. Claro, y utilizaron todos los medios. O sea, es que para mí no es una cosa o la otra. Yo creo que... Y crearon... Y por ejemplo, hay unas cosas, hay unos estudios bien jodidos, es la palabra, sobre cómo Reagan creó todo el asunto de la mujer negra dependiente del Estado. La mujer, esta pobre negra que tenía muchos hijos.
Entonces se creó eso es lo que yo no quiero, pero te digo, ¿ves? El welfare queen. Exacto. Se creó esa subjetividad que viene y después lo retoma de nuevo Nixon. Pero que no, Nixon no. Reagan vino después de Nixon. Por eso, pero empieza con Clinton. Reagan. Querrás decir. Cierto. Clinton es el que retoma eso. Eso está... La welfare queen. Y eso yo lo viví, señores. Y eso es interesante para cuestión de que alguien nos dice... No, pero los demócratas son diferentes de los republicanos. Neoliberales son neoliberales. Y por eso el cine de Spike Lee en su momento, 80-90, fue bien importante porque fue una forma de contrarrestar políticamente ese estereotipo. Hubo muchas otras subjetividades en los 80. O sea, yo me atrevo a decir que... Bueno, los gays. Hubo el asunto del VIH, ¿no? Que la también, cosa de Reagan fue una desgracia. Sí, pero el cine ahí fue bien tímido en la representación. O sea, el cine... O sea, hay personas que te dicen, las del feminismo blanco, que el cine de los años 80 de alguna manera era reivindicativo y que recrearon la figura del film noir, la heroína esta oscura, de una forma reivindicativa dentro de un feminismo blanco. Yo cuando miro el cine de los 80, y de nuevo lo experimenté como adolescente, lo miro ahora retroactivamente un poco pensando en estas cosas y yo siento que las subjetividades del cine, o sea, Hollywood se rindió a Ronald Reagan. O sea, y era un cine belicista. ¿Y él venía de allí? Era belicista, se vendía el individualismo. Ferris Bueller Day Off, por ejemplo, es una película que me encanta, pero que tengo muchísimos problemas políticos con su mensaje. No creo que es un anarquista lo que al final representa este tipo, sino una especie de privilegio blanco nihilista, sin sentido. Ese tipo de personaje aparece. Mi generación X quiso ser definida por el cine dentro del patrón ideológico que exhibía Hitler, mira a mí, un lapso freudiano, Ronald Reagan. Bueno, pero Reagan, yo lo acepto, Miguel. Reagan era un actor y Reagan, ya es un cliché decirlo, sí revitalizó la propaganda política. Sí. Revisitando viejas técnicas, incluyendo los nazis, señores. Entonces, hay que decirlo, la propaganda publicitaria en general en los 80 también revisitó las referencias nazis. O sea, y eso se veía, Calvin Klein es uno de los ejemplos claros. Todos terminaron trabajando para los estados-naciones liberales. Y se mezclaron todos al final. Y cogieron y se llevaron tecnologías y se Pero vamos a volver a eso que tú dijiste, sobre los tecnócratas. Yo creo que en Roosevelt, Muñoz y en Reagan... sí habían tecnócratas de la comunicación. Había gente diciendo, haz esto, no hagas esto. En el caso de Roosevelt sabemos, el hombre, como saben, había tenido polio en su juventud, temprana juventud, y pues tenía problemas, o sea, no se movía de una manera consistente con el mensaje de una nación vigorosa que estaba enfrentando a Hitler. Y claro, había todo un encuadre mediático para que no se notara ni se hablara de eso, entre muchísimas otras estrategias. O sea, el hecho de que Roosevelt todavía en Puerto Rico tenga un arraigo en los ¿Cuántas escuelas hay? Pues, carreteras. Pero eso es parte de la propaganda. Pero es que fue importante en Puerto Rico claro, también, para el desarrollo de la colonia. Salimos de la depresión. Pero fíjate, es bien interesante, porque esto no nace de la nada. Y ahí mucha gente toma este periodo de Roosevelt como... ¡Ay, diablo, Roosevelt, el nuevo trato! Mira qué chévere, el bootstrap en Puerto Rico. Iba a decir la Guadilla también. Manos a la Puerto Rico, las manos a las obras. Pero eso viene como respuesta a una gran lucha sindical. Cierto. ¿Sabes? Y al miedo de que los rojos ganaran. Exacto. ¿Qué hace? O sea, que convencieran al ¿qué público? hace el Estado en ese momento donde había una fracción de la población organizada, que estaba el comunismo organizado alrededor del mundo, que los anarquistas tenían una gestión a nivel de que la Primera Guerra Mundial fue porque un anarquista mató, ¿no?, a Franz Ferdinand. Cierto. O sea, que de cierta manera, ¿no?, había una figura, ¿no? Estos sujetos estaban organizados, tenían una propaganda, tenían sus libros, tenían los medios de comunicación propiamente organizados desde abajo. O sea, Roosevelt le lavó la cara al capitalismo. ¿Y qué hizo Roosevelt? Que es lo que ahora todo el mundo habla, diablo, pero es que me da gracia porque tú lo ves en todas las redes. Mira, pero si nosotros tenemos socialismo, el seguro social, los beneficios a los militares, los bomberos, claro, pero eso no nació de la nada. Eso nació como respuesta a los rojos y a los anarquistas que estaban pidiendo, o haces una serie de reformas, queremos tumbarte, pero si haces una serie de reformas a favor de los trabajadores, estamos bien, puedes negociar con nosotros, o tumbamos el Estado y hacemos un Estado obrero. Y siguiendo la línea del tema, o sea, para la comunicación política se opera si tiene como intención neutralizar, digamos, intenciones y crear consenso, o sea, neutralizar la oposición y crear consenso. La realidad es que en una democracia
saludable, tiene que haber la oposición fuera de la comunicación política estatal o la de los partidos políticos poniendo presión. Entonces, lo que fracasa en nuestra contemporaneidad quizás, por eso Luis Velalba dice todo el tiempo que hay que organizarnos políticamente. Sí. Hay que crear ese bloque de oposición política. Hay que crear, fuera de los partidos incluso, y aún dentro de los partidos, hay que convertirse en un inconveniente político. Y es frente al inconveniente político que Roosevelt responde. Y yo diría que Muñoz igual. Claro. Muñoz igual, consolida su poder. Aquí hubo persecución. O sea, te estoy diciendo, aquí mataron y sacaron y eliminaron los anarquistas de los espacios de poder en muchos espacios. O sea, los tabacaleras, ¿no? La Luisa Capetillo leía a las tabacaleras. No, Juana Colón, que era una mujer negra anarquista, le leía, eran sujetos que estaban inscritos y compartían, movían a los trabajadores. En espacios hablaban, cotidianos. ¿No? Y cuestionaban y organizaban y crearon huelgas y crearon... Y la universidad siempre fue un espacio vigilado, vamos a hablar claro. O sea, era un espacio, era un campo de batalla de todas estas ideas, y menos mal que lo era, porque yo prefiero un campo de batalla donde hay disenso abiertamente, que un espacio muerto. Que un espacio muerto como es ahora, pero ese es otro tema que lo tratamos 2 programas atrás. Sí, entonces vamos ya a movernos al segundo. Esto se pone bueno. Vamos a hablar una historia de los fracasos recientes. O sea, vamos a repasar fracasos recientes. Y el primero, Bernie Sanders y el hipsterismo que se organiza, los Bernie Bros, toda esa, ¿sabes? Mofa que obviamente la oposición clintonista construye para tratar de desacreditar o desautorizar o deslegitimar la campaña de Bernie. De hecho, interesante porque... Bernie es un casi ganador. Y Bernie, ¿qué podemos decir de comunicación política? Y Bernie tomó de Occupy Wall Street. Todo el discurso de Bernie Sanders era el discurso de Occupy Wall Street, que deberían de ver qué es lo que pasó. El 1%. Y todas las críticas, exacto. El 1% que tiene toda la riqueza del mundo. O sea, el 99% versus the white%. Que no es ni 1%, creo que es 0.01. Sí, ¿no? Si vamos a hacer matemáticos. Ahora es supra multimillonario, ¿no? Hay uno que casi ya mismo pronto que llega al trillón, imagínate. Entonces, porque va a haber el trillonario, ya no va a ser billonario. Volviendo al tema central. Bernie utilizó las emociones. Utilizó... No sé si me utilizó las emociones en sí. Es populismo, obviamente, la estrategia. Era buscar un enemigo común. Claro. En Wall Street. Como todo liberal, robó de lo radical, ¿no? Porque el Occupy Wall Street, literalmente su propuesta eran radicales. Era el 99% en contra del 1%. Y este sistema tiene que cambiar, ¿no? Y había una radicalidad interna de la discusión de Occupy Wall Street. Que era que, mira, ya ya hay que eliminar los billonarios. Y todavía hay gente que hablan de eso. Yo soy uno de ellos. Yo no creo que los billonarios deben de existir. Y realmente Bernie era un reformista, al igual que es Mandani. Y entonces, exacto, Bernie, y que igual que Mandani, que son del mismo grupo de Democratic Socialists of America, son personas que toman de los dolores y las carencias y los deseos de la gente de cambio y crean dentro del Partido Demócrata, ¿no? Creen que dentro del Partido Demócrata se debe traer todo esto para poder retomar un partido alrededor de los trabajadores, alrededor de los deseos de la gente. Pero fíjense qué interesante. ¿Ves? O sea, lo emocional muchas veces se usa en comunicación política como una especie de recurso barato, ¿no? De manipulación burda y demás. Pero fíjense cómo lo emocional no existe ajeno a procesos racionales. A mí me molesta esa distinción occidentalista. No, para nada. De lo que tú estás hablando, ansiedades basadas en desigualdad social, en carencias materiales, en falta de acceso a la salud, en la imposibilidad de reproducirte o tener un proyecto de familia porque no lo puedes subsidiar, ni siquiera 2 personas trabajando. O sea, cuando tú ves a estos son condiciones materiales que producen dolor, ansiedades, angustia. Y que son reales y que la gente lo está viviendo. Y son emociones que tienen un uso, tienen una función en la construcción del mensaje político. Lo estoy puntualizando, Peralba, no es para interrumpirte, porque lo vamos a usar después. Y decirte la contraparte. Lo contrario a eso es lo razonable, los usos de la razón. Que hay por eso que estoy diciendo, yo no creo que una persona como Reagan o Thatcher eran populistas, porque lo primero que hacen esta gente liberales, neoliberales, es decir que es lo razonable, lo que es alrededor de reason, ¿no? El reasoning, todo lo que la lógica de reasoning es, saca las emociones, tú distánciate de esto.
lo que es lo razonable. Entonces se convierte todo, ¿no?, al lado de la lógica tecnocrática, donde todo es medible, donde todo es lo que dicen las estadísticas, lo que dice la economía, se convierte ese gran dios de la economía, el capitalismo es el argumento es razonable. Y el argumento es razonabilidad, pero es también inevitabilidad. Es la idea de que no hace falta un proyecto político porque ya está resuelto con los tecnócratas. Los tecnócratas saben lo que te conviene. Por ende, el mundo ya transformado por la tecnología, siempre cambiante, sobre todo la tecnología inmaterial de Silicon Valley, ya nos obliga a entrar en una era post-política. Y es porque es inevitable. Hoy mismo me lo dijeron en las redes sociales. Hoy me dijeron que la Universidad de Puerto Rico entra, al igual que todas las universidades del mundo, en un proceso de inevitabilidad, donde no podemos ser nostálgicos de una universidad viva que tú estabas extrañando y tenemos que aceptar esta universidad muerta o a punto de morir, porque eso es lo que la tecnocracia nos dice. Y porque no es viable económicamente tener un proyecto de universidad pública en Puerto Rico y por ende tenemos que dejar de lloriquear y acostumbrarnos a dejarla morir. Esa es la lógica de inevitabilidad, que lo que hace es despolitizarte. Es decirte que no hace falta la política porque los expertos, los tecnócratas ya tienen las soluciones finales para ti. Cuando yo veo gente repitiendo esa estupidez, le tengo que decir, eres un imbécil. Y ese es el triunfo. Te estás haciendo daño a ti mismo por aceptar ese ese es el discurso neoliberal. El discurso horrible, neoliberal que triunfó. No, porque y te quita agencia, por eso es que te digo estúpido. Que de hecho si repites eso, tú te estás amputando tu agencia política. Y lo política, que estamos viendo es la universidad, el triunfo de la universidad neoliberal. Claro. Donde la gente va a estudiar porque es lo que genera dinero y lo que tiene sentido y razón. ¿Qué es razonable? Y carreras cortas. Lo que genera capital. Lo que tiene... Deuda. Ponerte en deuda, ¿sabes?, desde los 17 años. O sea, literalmente nuestra universidad se convirtió en un proyecto totalmente neoliberal al punto de que murió toda la vida interna. Y te lo venden como algo inevitable, Luis. Belalba. Y si tú objetas eso, tú eres un quedado. Y eso son, el triunfo del discurso y de la comunicación política de lo neoliberal. Ahora, vamos a hacer la transición. Este momento es precioso para hablar de Alexandra Lúgaro. Otra casi ganadora. Siempre lo dije desde el principio. Esto es una candidata neoliberal, es un textbook neoliberal, esto es una impostora y desde el punto de vista de un proyecto de emancipación, hay que ponerle una X del saque. Lo dije en redes sociales, me cayeron chinches, me dijeron misógino. O sea, de nuevo... Ya lo usaron el feminismo blanco ahí. Sí, porque si tú criticas a una mujer eres misógino, abiertamente. Sí. Mira, no importa las ideas. Que a las mujeres hay que tratarlos como pétalos de rosa. O sea, eso es lo más sexista que tú puedes decir. Sí. Si tú le dices a un hombre que no puede debatir con una mujer porque es ofensivo, tú estás diciendo que la mujer es un ser frágil, que tiene una inteligencia subdesarrollada y que por ende tienes que bajarle 2 a tu agresividad discursiva. Señores, eso es un insulto. Pero no es ese el punto. El punto no es ese. El punto es... Era una candidata neoliberal. Sí. Los comunicadores políticos aquí nos dijeron no hablen de neoliberalismo porque nadie entiende ese concepto. Entonces, de momento teníamos que aceptar a Alexandra Lúgaro y sectores de izquierda, morones, tengo que decírselo, en la cara, nos vendieron ese paquete. O sea, sí, se formó un partido político alrededor de ella. Segundo paquete, el mensaje neoliberal seguía. Ella mandaba a cerrar recintos. O sea, ella metía un aderezo anarquista así, medio esto y bien hipster y demás, para, tú sabes, la mafutera y todo esto, como para contrarrestar el mensaje neoliberal. Pero, señores, era una persona que venía y todavía al día de hoy, cuando tú escuchas su discursividad y cuando mete la cuchara, como la metió en la alianza durante la campaña política, en aquel infame programa con Carmen Jovet, que básicamente fue un hit job. O sea, la mandaron de gatillera para meter el mensaje neoliberal que sabía que conectaba con un segmento del público que tiene miedo y que tiene poca educación política. Y ahí es que yo me tengo que servir con la cuchara grande. Yo no respeto a una persona con poder en los medios de comunicación que utiliza el mensaje del neoliberalismo para neutralizar fuerzas políticas, para mitigar la posible oposición y la necesidad de que la población se convierta en un inconveniente político. Eso no es un proyecto de emancipación, es un proyecto de esclavitud y lo digo de frente. Alexandra Lúgaro fue un error político. Muy astuta en su comunicación política, muy sexy, porque el neoliberalismo es sexy, Luis. Pero es interesante porque estas figuras no nacen de la nada, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo mi teoría con ella. No nacen de la nada. Claramente los partidos dominantes, y hasta incluso Estados Unidos, sabe que internamente en Puerto Rico ya la gente ha dejado de votar desde 2016. Sí. Entonces, eso que no hay una legitimidad hacia... En la elección misma. En lo electoral hace falta una gran base. Es como 45% de la gente que no ha ido dejando de votar. Que estamos hablando que solamente 55%
números más bajos a veces son la gente que están yendo a votar desde 2016. Contrario al proceso de Mamdani, by the way, sí hay, hubo una alta sí hay un participación. afuera, claro. Y si hay un afuera, ¿no? Ahí significa que hay una afuera, una serie de personas que no están encontrándose en estos productos de partidos que es el bipartidismo, y entonces están vacíos, están sin vínculos con nadie, entonces ahí aparecen muchos partidos a tener un poco más de existencia o de necesidad de existir. Sí, porque hay un pozo de electores fuera del partidismo y de las líneas tradicionales de los partidos que hay que pescarlo. Entonces, alguien entendió en ese momento, algún comunicador político, que el mensaje era ese, y ahí le creamos un logo que parecía un logo de venta de cartera, y la convertimos en una figura sexy sentada en un trono tipo Game of Thrones, y ahí nació una estrella, ¿verdad? Mediática, guapa, fotogénica, o sea, un producto. Pero ya todo esto venía desde mucho antes, ¿no? Porque estaba el PPR, el Partido Puertorriqueño por Puerto Rico, con la figura y el Partido Pueblo Trabajador, ¿no? Que creo que eso fue 2012 o antes, un poquito más, 2008, 2012. Pero ese periodo, ¿no? Es la caída de la economía colonial, ¿no? El 2008 es la crisis, pero ya desde 2005 empezaba en Puerto Rico con el cierre del gobierno. Sí. O sea, que ya en sí ya se veía caer, ¿no? La política en Puerto Rico. Pero la figura del trabajador no pegó porque era todavía estaba construido alrededor del trabajador material. Y la gran mayoría de los votantes era un trabajador inmaterial. Y entonces, no se sentía representado en esa también figura. El trabajador en Puerto Rico. Un error de comunicación política. Los sindicalizados son sujetos privilegiados dentro de la estructura colonial, ¿no? Exacto. Y hay gente que los resiente. Eso hay que comprender. El cuentapropista resiente. Y toda la gente que trabaja en el sector privado, toda la gente del sector precario. Que tiene que rendir planilla, no puede meter embuste. No se veían identificados. Ni esconder capitales. No se veían identificados. Y de hecho, eso se lo comuniqué a gente del PPT en su momento. Y me hicieron, ya Marx contemplaba en los trabajadores, todos múltiples. Para la grabadora, que quiero decir algo. O sea, un breve rant. Esto pasa demasiadas veces. Personas que venimos de otros campos del conocimiento, que tenemos visiones horizontales, verticales, diametralmente distintas a las de los comunicadores políticos y a las de los partidos y las figuras dominantes, nos ningunean, no nos quieren escuchar. Entonces, si esas son personas que venimos de formaciones diversas, imagínate con el público. O sea, si tú no escuchas a tu público, y formado o no formado, porque hay inteligencias que no están formadas académicamente, que hay que escuchar porque son inteligencias, punto. Si tú te niegas a escuchar eso y te quedas nada más en el libreto de la comunicación y del comunicador o la comunicadora política, tú vas a perder las elecciones una y otra vez. Y este es un mensaje, tomen nota. Sí, eso está pasando. Esto que le está narrando aquí, de uno llevar una idea, un tipo brillante lleva una idea, lo ningunean. Tú eres un nene que lo cuando que me da crezca gracia es regresa. que después cogen... Y bajo un libreto marxista, tú sabes. No, pero y después lo que pasa es que esto termina siendo MBC. Me indigno. Y MBC elimina la subjetividad del trabajador. Se tomaron las recomendaciones por hicieron otra caso, persona. te hicieron caso. No, otra persona. Tienen otros problemas. Y crearon... Y yo tengo... De hecho, y yo soy aliancista. Cuando apareció... Cuando estaban hablando de ciudadanía, yo dije, ¿qué carajo de subjetividad es esa? O sea, te digo, esa es otra. ¿Qué carajo es eso? ¿Quién es ciudadano? Y tú lo has criticado en el programa. ¿Sabes? ¿Quién es ciudadano en una colonia? ¿Sabes? ¿Qué ciudadanía estamos hablando? Somos esclavos. ¿Qué subjetividad más poca motivación? O sea, para mí es black and white. O sea, es como las casas esas grises. Somos territorios y cuerpos ocupados. Vamos a hablar claro. Próximo tema. Entonces, pues, Sexy claro. Dalmau. Bueno, Dalmau estamos hablando de los casi ganadores, recuerden. Dalmau tuvo mejor apego de las emociones y de los deseos de la gente, pero no pudo. Yo creo que hubo una reproducción del MBC, la lógica que es lo que falló Lugaro en su momento, porque era la gran administradora. La gran administradora del Estado. Yo venía a administrar mejor. Yo no soy esta gente corrupta. Sí, yo soy un capataz. Y entonces era la lógica de la administración, la lógica de tecnócrata. Entonces tú estás creando, ¿no? Esa figura de antagónico con el PNP y el PPD, mientras ellos te están vendiendo algo. Porque el PNP te vende la estadidad, que ese es el gran triunfo. Vota por mí porque te voy a dar la estadidad. Y eso es es la gran mano invisible de la colonia que va a venir a salvarte y que te soba de vez en cuando. Bueno, y también, y con Sexy Dalmau, o sea, y de nuevo, yo creo que haber
haberle quitado seriedad al discurso independentista de gente seria ¿sabes? Con que están de mal humor, de mala hostia, como dirían los españoles. Eso yo creo que fue un avance. O sea, la suavidad de eso. Completamente estoy de acuerdo. Y hay algo, me parece muy bien en términos de preparación de candidato, cómo alguien identificó en él una afabilidad natural en su personalidad y le enseñaron a que esa característica propia de su cotidianidad saliera en su discursividad pública. Y yo creo que ahí hubo un trabajo extraordinario de formación y de él también de disciplina como candidato, y lo digo abiertamente. O sea, es un tipo que me cae bien, cuando lo escucho, lo veo, tengo objeciones a veces a su mensaje, pero no tengo una animosidad terrible. No. Y eso fue bueno dentro de la línea del independentismo, porque tú sabes que nosotros somos ponebomba, asesinos en serie y demás cosas que nos ponen. Pero tampoco es negarle eso, porque hay... Voy contigo, dale ahí. ¿Sabe? Estoy de acuerdo con lo que va a decir. ¿Sabe? Ha sido un problema negar la historia del independentismo. La historia del independentismo es una historia de persecución, eso es cierto, de asesinato, y de violencias, de criminalización, y que el lugar donde se encontró el independentismo fue fuera de Puerto Rico, y siempre históricamente se ha conseguido aliados fuera de Puerto Rico. Y entonces en la elección salió que tú viajaste a tal lugar, a Nicaragua, viajó a Nicaragua, no es que estaba en una organización internacional y que se sacó una foto con Maduro y esto y lo otro. Y la reacción fue defensiva. Y fue defensiva, y no fue hablar de cuál ha sido nuestro rol histórico y quiénes han sido nuestros aliados como independentistas. Y explicarle a la gente, Mandani cuando le dijeron socialista, comunista, qué sé yo, él no se agitó, él explicó exactamente dónde venía, él no negó. Y habló de Vito Marcantonio, y habló de teóricas Eugene, históricas. Y de Eugene Debs. Que lo dijimos en el programa anterior. Y esos son peores que yo. Yo vengo de ahí y esa gente sí que eran socialistas, no eran anarquistas, eran socialistas. Que aquí el casi ganador Dalmao, en ese sentido, el que una flojucha como Alejandra Lúgaro buscó una carismática, usara en el programa de Carmen Jovet la plataforma para tirar un dardo bien desagradable, y luego Rivera Chat por el otro lado también de Cubazuela, toda esta bobería. O sea, yo sentí en ese momento que tanto el Movimiento Victoria Ciudadana como Dalmao como figura y el PIB como espacio institucional entraron en una lógica defensiva, como si le tuvieran miedo al público, como si pensaran lo que los comunicadores le dicen. Es que los puertorriqueños son bien brutos, les tienes que hablar en arroz y habichuela, no le hables de estas cosas ideológicas porque no las van a entender. Gente que no ha cogido una clase de ciencias sociales. Hacen daño, cabrones, hacen daño. Campo. Tengan cuidado. Yo lo sigo diciendo, y no es porque, tú sabes, estamos buscando participación en el banquete. Tengan cuidado con los comunicadores y expertos que están dominando la discusión política en Puerto Rico. Yo creo que se les va la olla y se les fue el barco hace mucho tiempo. Los habrá buenos por ahí, gracias, los felicito, pero hay mucho mediocre que está entorpeciendo los procesos políticos. Pero mírate lo que pasó. Entonces, salió el Cubazuela, que era el miedo. Entonces ganó el miedo. Y no se contrarrestó adecuadamente. El bipartidismo déspota, ¿no? Porque ya estos efectos con la ley de 2020 electoral, aquí hay un partido que controla la Comisión Estatal de Elecciones, y eso es algo que hay que hablar con claridad. Y que el PPD controla toda la mayoría de los municipios. Eso es otro programa, pero hay que movernos, Luis. O sea, pero tú miras a ver, se le dijo Cubazuela, él después en varios podcasts, yo soy socialdemócrata, yo creo en el capitalismo. Pero no hubo una discusión, ¿qué caramba es la socialdemocracia? No. ¿De dónde vienen las propuestas de la socialdemocracia que te benefician a ti? ¿De dónde vienen? ¿No? O sea, hay una serie de herramientas que pudo utilizar muy bien como hizo Mandani. Y la gente no es bruta. Tú puedes explicar estas cosas. Que Doña Paquita, porque siempre es una Doña Paquita, en eso son sexistas. Allá en la casa no te va a entender cuando hables de política. Pues trátalo. O sea, algo habría que decir de Muñoz, que en su momento le explicó a los puertorriqueños las ventajas de unas decisiones políticas que él iba a impulsar. Iba dando de la gente, caminaba por ahí. Pero es esa insistencia que yo creo que viene también de una mentalidad pequeño burguesa, de que los que no son como tú, que no tienen tu información, son brutos. Y yo le digo imbécil a par de gente, pero no es a la gente que no tiene educación. Yo le digo imbécil a la gente que tiene educación y aún así deciden apoyar lo incorrecto una y otra vez. Pero no. Hay muchas inteligencias y hay personas con las cuales tú puedes tener una comunicación, y parte del rol político es que a distintos niveles tú lleves el mensaje. Por eso digo, Mandani, lo dijimos en el programa anterior, es un ejemplo perfecto de cómo se hace eso. O sea que al final sí es un problema de comunicación política en cuanto a metodología, pero también en cuanto a intención, señores. Sí. Hay que tener la voluntad de buscar al que te va a escuchar. Hay que ir a él y hay que atemperar el mensaje para la audiencia. Y una audiencia que está estratificada, y no la vas a convertir en una sola audiencia uniforme, no, está estratificada. Y las ansiedades no son uniformes, pues algunas son comunes, otras no. Otras tienes que trabajar. Y digo, Dalmao,
fue a grupos específicos. En esta última campaña yo creo que yo vi un mejor trabajo. Sí, o sea, de sí. ir, o sea, en eso hay que reconocerlo también. Entonces, para movernos rapidito, esto me lo tienes que hacer en una explicación razonable o si no hacemos otro programa. ¿Por qué? Tú hablaste ahorita de Opposite Wall Street, ¿verdad? Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, perdón. Y como ese movimiento llevó a Bernie que casi gana, fue un casi ganador. Pero aquí tuvimos 2019, un movimiento importante, Ricky renuncia, no tuvo consecuencias en 2020, ni tuvo consecuencias en 2024, salvo que destronamos al Partido Popular como segunda fuerza. Pero todavía el PNP, o sea, el Ricky renuncia, el partido de Ricky renuncia, sigue gobernando con una incompetente y para colmo, facha. Porque una gobernadora que apoya a un facha, Trump, es facha. O sea, ahí no hay que, pensar mucho. Ahí hay dos cosas que están pasando que no se comprenden muy bien. Nuestro sistema electoral es bien mediocre Volvemos al tema. ¿Sabe? Nuestro sistema electoral le da beneficio a la mayoría simple. Entonces, lamentablemente estamos atrapados en ese juego. Entonces, en este caso, en el 2020, después del 2019, habían dos partidos. Estaba el PIB y estaba el de Victoria Ciudadana. Entonces, se separó el poder, se separó la demanda. Y en el sistema de mayoría simple, dos partidos son los únicos que pueden ganar. Porque el que gana, el que saque un poquito más que el segundo, ya ganó. O sea, que tú, tercero, cuarto partido y el Eliezer Molina, imagínate, 3 poderes con 2 que son los que están con grandes grupos, ¿no?, de poder. Entonces, hay que saber utilizar, y que eso sí fue algo que se aprendió del 2020 y que se hace la alianza en el 2024. Porque para poder quedar segundo, se rompió con la lógica de hacer muchos grupos y de esperar que alguien se desborde en ti, que no va a pasar. Que vaya todo el mundo al tercero o al cuarto y tenga el quinto. Y unir una fuerza segunda que pueda competir bajo el sistema electoral nuestro, que es de mayoría simple. O sea, que la intención de la alianza fue buena, pero la manera específica en cómo se hizo no fue perfecta. Pero que porque se quedaron alrededor de los discursos del 2020, que era de administración, de buena administración. Yo no soy el que el problema fue el mensaje. Yo no soy el bipartidismo. Y entonces esperaron que la gente llegaran con el disgusto. Entonces hay que buscar la gente. O sea, ese 45% es realmente las personas que tienes que buscar. O sea, para poder sacar ese porcentaje, si tú movías del 10% del 45%, que hubiésemos tenido ya hubiese ganado la alianza. Pues, 10%, si tú sacabas ese 10% del 45%. Pero hay que ir de nuevo a las emociones. Hay que pensar bien ese sujeto. ¿Qué le molesta? ¿Cuál es su ansiedad? Más allá del textbook, hay que ir a cosas bien específicas. A veces es una idea bien simple, como affordability, en el caso de Mandani. Claro. A veces no. Y que eso es algo de son ideas Puerto más Rico. Complejas. Claro. Pero, ¿sabes? Claro, pero es tener cosas concretas que afecten, vamos que muevan a al las tercer tema personas. para seguir en ritmo. Claro. O sea, aparte del problema de la ley electoral, que es un problema estructural que tenemos, que impide, digamos, este giro político que deseamos, tenemos la visión neoliberal, es la atmósfera, es el ecosistema en el que respiramos, es lo que normaliza nuestros afectos, nos dice cómo vernos a nosotros mismos, cómo ver a los demás, y nos da instrucciones para autoexplotarnos incluso, donde ya no hay un opresor necesariamente allá afuera únicamente, sino que nosotros mismos somos nuestro propio opresor. La lógica del fracasado, sí. O sea, el neoliberalismo lo controla todo. Y que necesitamos expertos para que nos vengan a salvar. Los tecnócratas o que de afuera. Hay que crear un comité aparte privado. De expertos privados. Y tú por otro lado tienes que emprender y echar para adelante. Porque eso es lo otro. El neoliberalismo fomenta el individualismo. El individualismo es el fin de lo político. El individualismo la culpa es tuya. Si tú eres el papá proveedor o la mamá proveedora, y entonces tú vas a resolverlo todo tú misma, solita, solito. Entonces, eso es un problema. Hay un sujeto abundante en Puerto Rico y en el mundo que no se ve como un sujeto político. Se ve como un sujeto apolítico y te lo dicen por ahí. Ay, es que ya yo no creo en los partidos políticos. Ay, que qué sé yo y demás. O sea, eso es un problema. Sí. Entonces, es algo ahí que trae el neoliberalismo. Pero es unas personas desencantadas con el sistema electoral representativo. Legítimamente. Y que tienen legitimidad y que tienen un rol político interno. ¿Sabes? Porque eso está diciendo que está... Pero lo que voy que es un desencanto nuestro legítimo. Sistema está fracasando ya en buscar esas personas que este pequeño grupo... O sea, vamos... ¿Cuánto ganó Jacob? Como el 40 y pico %, ¿verdad? 60% no votó, de la gente que fue a votar, del 50%.
el 50 y pico por ciento, 60% no votó por ella. Entonces, el 45% no tiene ningún tipo, no fue a votar. La gente que no fue a votar, que pudo votar, se quedaron afuera, no tienen a nadie. El punto. Pero esa gente existe. Hay que buscar a ese sujeto desencantado, Claro. despolitizado. Que no participe y que dejó de votar. Hay que repolitizarlo, hay que explicarle que su angustia tiene un origen político, no es un origen individual. No fracasaste porque no sirves, no eres pobre porque no trabajas lo suficiente. O sea, hay que neutralizar los mensajes que el neoliberalismo normaliza, que básicamente lo que hacen es patologizar tu existencia, la tuya, lejos de consideraciones estructurales política. Entonces, ahí hay un problema. Lo otro que ha traído el neoliberalismo es el data mining, harvesting y los consensos que se manufacturan desde las redes sociales. Claro. Que eso es un sucio difícil. Claro. Es una herramienta para que la sepa usar, Ajá. pero es una herramienta siempre en desventaja. Y que ha funcionado para Sí, bueno, los grupos de... desde el Brexit funcionó. Los grupos de minoría lo También. utilizan, es un espacio. Claro, el problema es que son compañías privadas. Son No elementos son infraestructuras públicas. Son elementos que pueden ser controlados. Es Pueden que ser están siendo manipulados. controlados. O sea, lo sabemos. Entonces, lo otro, cómo el neoliberalismo también, de alguna manera, está afectando la comunicación política. La necesidad de crear contenido constantemente. Y eso a veces rivaliza con la profundidad. O sea, Mandani yo creo que balanceó bien la necesidad de un mensaje profundo. Nadie diría que es bruto. Lo acusaron de que no tenía una metodología clara de administración. Me parece una acusación injusta. Ningún candidato tiene... Y no experiencia y joven. Sí, pero la realidad es que sí trabajó el balance entre profundidad y proveer contenido constantemente, sin Y eso es un abusar. trabajo y eso es capital. Eso es... Y ahí hay expertos, de nuevo. Y trabajo Ahí de entraron capital. comunicadores políticos que no son de la vieja guardia. Ahí entró gente joven que Claro. tienen visiones más innovadoras. Ahí donde la importancia de Democratic Socialist of America. Sí. Que mucha gente trabaja de voluntario porque tiene una lógica de organización política y no es una organización de un partido en sí, es una organización ideológica que tiene unas propuestas. Entonces, ¿qué existe en Puerto Rico que puede ser eso? Realmente ese es el vacío. Que no hay grupos que generen ideas, que cuestionen, que hablen de los errores, Bueno, que hablen de los problemas. hay individuos, pero no son parte de los corillos. Entonces, al estar excluidos de las conversaciones, pues básicamente, porque los corillos siguen, es la visión esta dominante en Puerto Rico, que sigue siendo una hacienda, pues hay un conocimiento en Puerto Rico que se está perdiendo, un conocimiento de comunicación política. Lo decimos una y otra vez. Entonces, pues, mira, un último punto es esta insistencia en que tenemos que hablar en arroz y habichuela. Que al público no le puedes explicar lo que es el neoliberalismo. O sea, si seguimos con esa... Y señores, yo llevo 20 años escuchando esto. O sea, y entonces todos son abogados usualmente. O sea, los que me lo dicen. Que eso es lo otro también. Claro. El proceso de la comunicación política lamentablemente sigue controlado por abogados. Y el histrionismo de los abogados. Que la política es el espacio jurídico, el Pa' espacio ellos. del tribunal. Sí, entonces pues Claro, se les va la guagua. se reduce todo al espacio del tribunal. Pues. Y no entienden de símbolos, no entienden de códigos culturales, no entienden de temperamentos fluctuantes en la audiencia. Esta gente no sabe escribir un libreto. Y si tú no sabes escribir un libreto, pana, lo que sabes escribir son demandas y litigios. Lo siento, tú no sabes hacer política. Y que el espacio del tribunal es un espacio cerrado, de expertos, que no todo el mundo puede hablar al frente, aunque dicen que tú puedes representarte. Pero vamos a hablar claro, tú necesitas conocer la ley, que necesitas conocer la jurisprudencia. Eso significa un espacio de expertos. So que si queremos traducir lo jurídico y el espacio de lo que sería el tribunal en lo político, pues vamos, tú sabes, estás hablando de crear el privilegio de quién tiene la palabra o de sobre quién puede hablar o no. No, y eso es un error. Y está la cosa entitled también. O sea, Sí. cuando el político viene de la formación del derecho, lo siento, pero se te nota que te crees que te las sabes todas, pana. Se te nota que tú te crees que estás más bueno que el resto de la gente en la habitación. Y eso es repelente, porque la cámara lo percibe. Y a mí me da gracia porque yo estudié política, ¿no? No me digas. Y la mayoría de las personas, el 80% del salón decía, yo estudié el derecho. Y todo el mundo de la misma familia, gente, después de estudiar ciencia política, vas a ser abogado, ¿verdad? Vas a ser abogado. O vas a ser político. Político a nivel de un político de partido. Y yo decía, no, yo quiero al revés. Yo quiero hablar de todas las filosofías externas, todo lo que quedó todo lo que quedó afuera, todo lo que se tiró a la basura. Ahí es donde ahí están las ideas de cambio. Ahí es donde están realmente todo lo que puede ser que cambie la política. Porque en el espacio de la política lo que domina es el liberalismo. Pues, y el problema es que mientras lo dominen estos expertos, Sí.
va a haber un tranque, porque o sea, hay una insuficiencia disciplinaria, vamos a decirlo. Hay una insuficiencia de conocimiento en las sedes donde se están tomando decisiones de estrategia política en Puerto Rico y de comunicación política. Fíjense que lo estamos aquí como macacoa, repitiendo una y otra vez a ver y si le llevamos dando nota. puños hace rato. Sí, bueno, vamos a bajarle dos. Entonces, vamos a lo positivo. Ahora espérate. Ahora es el momento de la positividad y vamos a tratar de atravesar la negatividad con propuestas constructivas para este país. ¿Cómo enderezamos el barco? Tengo una primera propuesta. Corazoncito de japonés. Primera propuesta. Yo creo que hay que zafarse de los comunicadores. O sea, aquí hay unos vendedores de snake oil metidos en la sede de los partidos políticos. Snake oil. Sí, lo tengo que decir. Los vendedores de moringa. Son unos buscones. Los vendedores de que se moringa. queden vendiendo McDonald's, hamburgues de McDonald's y jabones. O sea, yo vi cuando los relacionistas públicos y relacionistas en general empezaron a escribir programas políticos. Empezaron a dominar los la agenda política de los partidos. Entonces yo dije, este pendejo y pendeja, o sea, con una formación de venta de jabones, me va a decir lo que es la política pública de un país, de cuerpos, de territorio, de un ambiente, de una ecología asediada. I'm sorry, pana. O sea, tú puedes hacer todo lo oculto que tú te quieras imaginar y tienes un conocimiento general fabuloso, pero tú no estás preparado, tú, único como persona, y no debes tener en un orden constitucional democrático ese poder. Entonces, esta gente estaban escribiendo básicamente la intención de los partidos. Para mí, hay que sacarlos de cuajo. Hay que sentarlos en una silla junto a otra gente. No estoy diciendo que todo su conocimiento no sirve, pero hay que ponerlos en su sitio. Tu conocimiento va a ser considerado junto al de este, aquella y aquel. Sí. Ya. O sea, el poder que tienen, inaceptable. Y lamentablemente la comunicación a nivel de nuestro país y dentro de la estructura colonial está marcada en el liberalismo y en el neoliberalismo y en el capitalismo. Entonces, si uno quiere cuestionar el sufrimiento, el mejorar más allá de nuestro sistema e ir a otras ideas de mundo y proponer nuevas visiones de Puerto Rico, un nuevo estado, un nuevo proyecto de país. Y entonces tú vas a decir que la gente de comunicación que tú tienes son la gente que se educó para vender en la televisión, en el periódico. Jabones. Entonces, ¿sabes? Vamos, claro que va a haber un problema de cómo llevar el mensaje. Entonces, porque hay elementos, ¿no?, de ideología que escapan. ¿Seguro? Claro, que ellos tienen ideológicamente que marca y suprimen algo que puede ser radical. Alguien que vaya a decir, yo quiero subirle los taxes a los ricos. Entonces va a decir, no hables de eso porque el periódico tal, si después no puedes hablar en el periódico tal, no puedes hablar en el medio. Entonces sacan la gente, hay gente que cree que van a ser ricos. O vamos a hacer un plan de uso de terreno con reservas absolutas, no puedes tocar, no puedes desarrollar para proteger el ambiente. Ay, pero los desarrolladores que nos dan chavos y qué sé yo, no puedes hacer eso. Claro. ¿Cómo vas a antagonizar la clase productiva de Puerto Rico? Si tú fuiste a la escuela de Procter & Gamble, eso no te hace elegible para pensar el futuro de un país. Es que no hay. Sigue vendiendo jabones. ¿Sabes? Y estamos en un periodo de cambio político. Gracias. Y el periodo de cambio político conlleva cambio de comunicación política, cambio de forma de organizarnos y cambio de la mirada de construir otra posibilidad. Entonces eso, pues, conlleva apertura y conlleva romper con las dinámicas que se han partido de la premisa. Del poder y del discurso. Mírate, seguimos usando Mandami. Ajá. Pero Mandani. Sí, contra esto es un problema lingüístico. Pero que si tú miras a ver, el tipo iba al espacio de los trabajadores. Él hablaba de affordability, hablaba de la necesidad, iba y hacía reuniones con mujeres solteras, con madres solteras, con espacios de trabajadores, iba al tren, se sentaba en el tren, hacía sus vídeos de propaganda en el tren, porque él cree que el sistema de transportes públicos deben de ser gratis. Cogía el bus, llegó a un debate en un bus del MTA, ¿no? Fue a las barras gay a las 3 de la mañana. Exacto. 5 corridas. Fue a donde la gente bailó, gozó. Utilizó el disfrute. Sacó su pietaje de cuando era joven, no para que lo avergonzaran los medios de comunicación como que era un tipo poco serio, sino él mismo lo incluyó, él mismo se presentó, él mismo se mofó de su propia encanto, hay que decirlo. O sea, eso es inteligencia, señores. Segundo punto, para seguir avanzando. Hay que calibrar la necesidad de un mensaje longevo, o sea, que cale, que prospere en las mentes, y el snapshot o el mensaje corto, inmediato, que ambos tienen un rol en la comunicación política. Sí. Y ambos te pueden subir o bajar una campaña. ¿Okay? Yep. Y eso lo vimos en las simbologías que se utilizaron en la alianza, que cada cual tenía una bandera y cada cual tenía una simbología. Ahí había un problema. Hay una necesidad de crear. No había un mensaje unitario. Es importante crear. La gente
la bandera... No. O sea, literalmente la bandera del PIB es mitológica. O sea, ya es la bandera del PIB, la bandera del PIB. ¿Sabes? Y tiene un peso. MBC tiene su peso particular, es joven. O sea, tiene más riesgo para poder tomarse y fueron los que más se tomaron riesgo. Si tú me pones un focus group MBC versus el PIB, ¿qué yo voy a decir? ¿Con qué yo asocio al PIB? Lo asocio con un lastre conservador que lamentablemente no permite que unas voces más progresistas, quizás más revolucionarias prosperen. Tienen una paranoia con el marxismo o con la línea socialista en general, que excluye a muchos segmentos de izquierda que son independentistas. ¿Qué yo diría del MBC? Es un partido que le tiene miedo a hablar de frente, que Lúgaro salió de ahí con la sayilla que ella estúpida. ¿Cuándo se van a añadir? Tiene también un problema de que a los marxistas de verdad pues los tiene escondidos en el closet, cuando son muchas de las voces más lúcidas, cuando hay un mensaje que hay que neutralizar públicamente, se tardan demasiado porque tienen un exceso de cadena de mando, entonces no se sabe quién es el que va a responder. Sale Mariana por allá diciendo algo extraordinario en el caso de el ataque de Lúgaro y Carmen Joveta Dalmau, y de momento regañan básicamente a Mariana, la dejan sola, o sea, un despingue. Entonces, señores, estoy caricaturizando. Hay muchas cosas buenas. Lo que pasa es que este programa queremos señalar lo negativo cosas veredes para poder adelantarnos. Entonces, otra recomendación. Yo creo que el tema de los algoritmos, ¿verdad? Crean consenso. Es un tema espinoso porque la manipulación la izquierda siempre tiene este remilgo ético de que cualquier manipulación de las emociones o de la voluntad estás cruzando una línea. Sin embargo, son tecnologías que construyen y que educan. Yo no creo que es lo uno o lo otro. Uno puede quizás utilizar... O sea, es que la palabra manipulación, o sea, es una pregunta filosófica casi, Luis. Me gustaría escuchar tu reflexión. ¿Dónde es que, y esto lo podemos usar hasta en relaciones de amistad y de pareja, paternofiliales, ¿dónde es que la comunicación entra en el espacio de la manipulación? ¿Dónde es que la manipulación ocurre? O sea, ¿dónde está la línea? Bueno, si es que hay una línea. Cuando no hay sinceridad. Ya, gracias. O sea, cuando no hay sinceridad... Qué bonito cuando habla claro el filósofo, ¿verdad? Así, una línea. Cuando no hay sinceridad. Si hay algo importante que uno puede generar una política alterna donde puede crear un discurso que pueda mover las personas y que cree los deseos de las personas, es ser sincero. Ser una persona sincera y hablar de lo que verdaderamente está pasando en Puerto Rico y no taparlo con la mano, ni decir de que, ay, qué buena gente son esta gente. No, hablar con... ¿Sabes? La seriedad conlleva también un coraje. Un coraje porque hay una moral y una ética alrededor que es necesariamente que se tiene que construir para contrarrestar lo que realmente es el engaño, la manipulación, que es, ¿sabes? No hay grupo más manipulado y engañado en Puerto Rico que los estadistas. Y yo que vengo de los estadistas lo sé con claridad. Porque cuando tú te pones a ir adentro, bien adentro, de cómo se consigue la estadidad, de quiénes son las personas que tú tienes que ir al Congreso, cuáles son los poderes que tenemos y cuáles son los poderes que no tenemos, cuál es la historia de Estados Unidos sobre la diferencia de personas como yo para unirme a un Estado. Se cae todo el proyecto, pero el PNP se ha creado todo el proyecto de ella alrededor de una posibilidad de una estadidad. Entonces me da gracia porque... Bueno, y el PNP existe a prueba de la honestidad. O sea, te escucho, Luis, pero ahí tú tienes un partido dominando continuamente que es abiertamente deshonesto. O sea, mienten todo el tiempo. Y aún así tienes una audiencia cautiva que sigue votando por eso. Y también hay una deshonestidad de que va a haber una refundación de Lela. Cuando el ELA en sí dependerá de que un Congreso haga una ley nueva para hacer un nuevo ELA. Que hay una deshonestidad en eso. Entonces, pero ahí la posición política aliancista no ha sabido contrarrestar ese mensaje de manera inteligente. Y entonces, claro, hay gente que critica desde la izquierda, pues entonces, ¿qué va a hacer la alianza? Porque está dentro del ELA. Que el ELA está jugando, va a ser el nuevo PPD, va a crear un nuevo proyecto. ¿Sabes? Y entonces se han quedado en eso. Sobre todo porque no han podido romper y decir, ya esto murió. Que es lo que está pasando en Puerto Rico. El ELA se destruyó completamente, el propósito del ELA se destruyó y el PNP se ha dedicado a tumbar todo cimiento de cultura, instituciones, de beneficencia social, hacer todo lo posible para que el ELA no funcione, para entonces hacernos que hagamos plegaria de la estabilidad. Pues claramente, ¿cómo enderezamos el barco? Hay una crisis de imaginación política. Hay una necesidad de construir nuevas terminologías, nuevas palabras incluso para nombrar cosas. Hay que
recuperar la honestidad discursiva, o sea, cuando entramos en contradicciones hay que asumirlas en lugar de taparlas y trabajar alrededor de ellas. Hay que darle temporalidad también al mensaje. Temporalidad me refiero a que no puede ser nada más en presente la propuesta. La propuesta, muchas de las contradicciones se resuelven o son mitigables cuando se calendarizan en el tiempo. O sea, primero hacemos esto, segundo hacemos esto otro, qué sé yo. Hay unas fases a un proyecto. Y yo creo que eso falta en el proyecto político en Puerto Rico de la oposición, falta esa calendarización y falta también, que es una crítica que hicieron a Mandanis, falta respuesta a preguntas prácticas también. Yo creo que al igual que tiene que haber un imaginario filosófico revitalizado, ampliado, remodelado, tiene que darse también, lamentablemente, un enfrentamiento de cuáles son los límites materiales, prácticos, administrativos con los cuales hay que trabajar. O sea, en el caso de Luma, yo vi también en la campaña aliancista, sí había información, pero había también mucho juego demagógico, porque sabemos que esos contratos tienen unas cláusulas, tienen unos temas, y eso a mucha gente le produjo desconfianza. O sea, al igual, y entonces la gobernadora podía decir cualquier cosa y la gente le creyó al final. Sí, claro. Pero también ahí se jugó mucho el asunto del discurso legal. Entonces, dominado completamente. Vamos a hablar claro, el Estado puede hacerlo. Si tú tienes el Estado, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Después tú pagas, ¿cuánto es que te tengo que pagar de multa? Toma, vete, lárgate para el acá porque tú no cumpliste con el contrato. ¿Sabes? Que tú puedes, pero se jugó todo alrededor del tribunal. ¿Se puede o no romper el contrato? Este contrato es Dios. Esta gente hay que dejarlos que trabajen, hay que darle chance. Entonces, también se jugó en el límite, ¿no? O sea, realmente, y entonces, vamos a hablar claro. Y entonces, en ese juego, quien engañó y ganó fue Jago, que dijo que iba a eliminar el contrato. Le ganó a Pierluisi primero, diciendo eso. Y después dijo, yo también voy a cancelar el contrato. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada porque no tiene consecuencias. Porque el PNP, si hay algo que ha sido consistentemente políticamente, es ser unos manipuladores y personas que engañan, son unos falsos. Entonces, hay que saber hablar en contra de ese discurso, que es de falsedad y de... Pero hay que saber hablar, y este es otro punto de lo que decimos, cómo enderezamos el barco, hay que saberle hablar a una audiencia distraída y la palabra que usó Luis ahorita, desencantada. O sea, entonces, ¿cómo hay que pensar en mecanismos de llamar la atención distribuido en segmentos demográficos porque no funcionan todos de manera uniforme? Hay que saber estar en los sitios, como tú dices, ir a la gente, pero hay que asumir de esa realidad negativa. Están distraídos y están desencantados. Y yo sí debo decir, hay que dejar de ser condescendiente con la audiencia. Claro que sí. Aquí no, en este programa nos oponemos al arroz con habichuelas como concepto. Y de hecho, hablarle con realidad de lo que está pasando en Puerto Rico, y si no tomamos acción y no creamos un proyecto de futuro, que esa es la cuestión de mirar qué vamos a hacer. Eso hablar de manera honesta. Hay que hablar con honestidad qué es lo que está pasando en Puerto Rico. O sea, aquí hay un problema de demografía, hay un problema de adultos mayores, que es una población que se envejece, hay un problema de desigualdad social, hay un problema de dinero, hay un problema de proyecto económico, que es lo que es el ELA y las relaciones con Estados Unidos, y hay un problema de democracia interna. ¿Sabes? Entonces hay que hablar con honestidad, completamente, decir, esto está pasando y yo... Si queremos jugar en el juego electoral y queremos competir, decir, yo vengo a traer otro proyecto de posibilidad que cuestione eso y construya una posibilidad alterna. Entonces, hay un trabajo de crear... O sea, a Estados Unidos, la lógica que está pasando en Estados Unidos, ahora mismo Estados Unidos está implosionando. El ELA lo mataron y lo destruyeron. Hace tiempo. Está la ley promesa. Esa gente no sabemos cuándo se va a ir, pero esa gente se va a ir. Y ese dinero se va a liberar. Entonces Estados Unidos va a cambiar políticamente. Y eso es lo que está pasando y lo que estamos celebrando acá porque lo estamos viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros y nosotras aquí? ¿Qué vamos a construir? ¿Vamos a esperar de que alrededor de Lela vamos a construir una posibilidad de futuro? Mira, hay que empezar a crear y trazar, a ser constitucionalistas. No ser constitucionales, a crear otra posibilidad de futuro y construir, porque hay gente de más. Y hay mucha gente capaz en Puerto Rico. Gente que sabe, que conoce, que no habla y que no está ahora mismo inscrito en los espacios de poder, o que están en las afueras, que están en la academia callados, que tienen temor también, porque estamos en un momento de temor, o que la gente se ha ido. O sea, y es importante, pero eso lo hemos hablado aquí, la diáspora propiamente, cómo va a participar, dónde está el capital, dónde está el poder, si queremos hacer un cambio pacífico.
Porque esa va a ser la cuestión. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Si vamos a trabajarlo pacíficamente, tenemos que construir la posibilidad discursiva de que cambiemos las cosas pacíficamente. Y esto me lleva a lo que era el último punto, pero lo voy a traer adelante, me falta otro todavía, que es que la comunicación política tiene que pensarse más allá de la función electoral de convencer temperamento para la elección, para el votante. Hay que pensar en la comunicación política como una herramienta para organizarse políticamente, que es algo que decimos todo el tiempo. Porque de lo que tú estás, sí, creación de subjetividad es convocar, es organizar, es estratificar voluntades, es concatenarlas, unir voluntades. Hay voluntades que son contradictorias, antagónicas entre sí, hay que negociarlas. O sea, pero el problema de la comunicación política que yo veo en Puerto Rico, o sea, desde el punto de vista de la oposición, o es simplemente para atacar al que está en el poder, o es para ganar adeptos en el proceso eleccionario, pero yo no estoy viendo en ninguna de las representaciones de los opositores al gobierno un discurso de comunicación política que tenga la función de organizarnos. O sea, y es que siguen pensando que no hace falta esa organización porque ellos ya la tienen adentro. Y lo estamos viendo ahora mismo. Y dejan fuera mucha de la gente 300 y pico mil, casi 400.000 personas que estamos flotando. ¿Dónde estamos ahora mismo todos encontrándonos, toda esta gente que votó por la alianza? Para empezar a exigir que somos un poder. No podemos esperar de que el voto sea simplemente en nuestra forma de expresar el poder. Hay que gestionarlo, hay que encontrarnos, hay que hablar, hay que criticar lo que pasó y empezar a construir algo nuevo. No esperar en el 2027, el año anterior del 2028. O sea, lo que estamos diciendo es que no es solo cambiar los modos de comunicarnos políticamente en cuanto a contenidos, metodologías y estrategias, sino que hay que cambiar la función de la comunicación política para que incorpore de manera prioritaria el objetivo de organizarnos políticamente. Entonces, eso a los partidos les da resquemor porque piensan que pierden poder al abrirse a un proceso de reorganización política que no es partidista, que tiene que ver con aceptar sectores que están fuera, que no les interesa participar. Entonces, pues, ahí es sucio, difícil, pero nosotros en este programa vemos el vaso medio lleno siempre. Sí. Y lo último... Positivo, siempre positivo. Para adelante. Lo último, o sea, aquí tratamos de ser tan serios como podemos, porque a veces no podemos ser serios. Podemos tratar pero cuestionamos la seriedad como el único tono con el cual se aborda lo político. Cuestionamos el derrotismo catastrófico con el que se está hablando de Puerto Rico en estos días, aunque nosotros a veces entramos en ese espacio emocional agobiante, lo reconocemos, hay angustia, porque lo estamos viviendo. Hay angustia, reconocemos su angustia y reconocemos la nuestra, pero entendemos que a pesar de eso, la seriedad es un recurso más, es como un martillo que tú tienes en tu caja de herramientas, pero no es el único. No. El martillo no hace lo que hace el destornillador. Y lo que estamos diciendo es que hay que ampliar los tonos, o sea, el alcance tonal con el que nos comunicamos políticamente. Hace falta goce, hace falta alegría. Guasa, como en el 19 Ricky renuncia. Exactamente. Si hay algo que allí fue que nos organizó y que nos creó posibilidad de encontrarnos, fue alrededor del deseo de encontrarnos con las cosas que nos gustan, de protestar con la cervecita en la mano y de hablar y después luchar contra la policía, ¿sabes? Y encontrarnos en la diferencia. Y eso pues conlleva una cuestión mínima que es, porque aquí muchos se ha hablado de esperanza, pero la esperanza no es una palabra vacía, ¿sabes? Yo también necesito tener una emoción sobre ello, necesito tener felicidad, ¿sabes? Sentir felicidad sobre algo que yo en el que estoy participando, ¿sabes? Que yo veo que va a haber la posibilidad futura de donde yo pueda desbordarme y crecer y tener dignidad. Y hay mucha gente sola, Luis, de distintas edades y de segmentos demográficos. Hay mucha gente que siente que no es parte de un proyecto, que se sienten raros frente a un Puerto Rico con el cual no se ven representados, que se callan la boca, incluso suprimen el mensaje porque temen sentirse estigmatizados por su diferencia. O sea, aquí hay un montón de weirdos que yo diría que son mayoría, que se han quitado, digamos, de una puertorriqueñidad de cartón que ya no representa nada y que pues tengo que decirlo una vez más, y yo sé que ya es lugar común, pero el grupo de producción de Bad Bunny y él como figura lograron, de alguna manera, aglutinar muchas de esas rarezas de los que nos sentimos fuera y crear, al menos por un instante, la ilusión de una especie de proyecto de pertenencia, que no es totalitario, o sea, no se es de una sola manera, se es inclusivamente de varias maneras, pero acompañado de los demás. Entonces,
hay que convertirlo en un mensaje político también. Suena cursi, lo sé, pero es que, pues, al final la política es un ejercicio para mejorar nuestras condiciones de vida. O sea, es para la felicidad, no es para pasarla mal como estamos ahora. Y ahí lo que pasó fue toda una reconfiguración de simbologías nuestras que se habían mitificado alrededor del Estado Libre Asociado y la puertorriqueñidad, y él le cogió y le dio otra resignificación en un momento donde si muy bien lo que hizo fue leer de que la gente necesitábamos algo que nos uniera y nos encontráramos con una felicidad y con el goce. O sea, que es culiar el reggaetón y bailar la salsa y bailar la bomba. Y esto que voy a decir es controvertible, pero si algo hicieron los nazis de una manera magistral fue aprender de los dispositivos mercadotécnicos de la cultura popular e incorporarlos al proceso político. Claro, con funciones, con objetivos terribles, lo sabemos, sí. Pero no hay nada raro en política aprender de lo que ocurre en la cultura popular. Lo que pasa es que no son los vendedores de jabones, señores. Porque los vendedores de jabones, como dijo el compañero aquí, tienen los dedos amarrados con los grandes intereses del neoliberalismo. Y de esa gente yo no quiero ni un solo consejo. Entonces, el tema ñapa, para cerrar. Sí. Oye, en medio de esto que estamos hablando y demás, o sea, tenemos a Donald Trump y a Bill Clinton en Trending Topic. No vamos a dar los detalles para que no se duerman ustedes hoy con una imagen tan terrible, pero saben de lo que estoy hablando, me imagino. Mientras está ocurriendo esto, ya es cíclico, ya no es uno que nos sorprendió, ya es un estándar los asesinatos extrajudiciales que están ocurriendo en aguas del Caribe, bajo acusaciones de narcotráfico, mongas, porque sabemos que el narcotráfico no se da necesariamente en botecitos, sino que hay una infraestructura enorme protegida por Estados Unidos, hay que decirlo, no tengo las evidencias, pero es bastante obvio, con el poder que tiene Estados Unidos, si la droga llega como quiera, obviamente hay gente muy poderosa adentro que son parte del mambo y pues no nos hagamos los bobos. Han bombardeado 20 botes. Mira para allá, ya vamos por 20, Caribe, yo me quedé en 3. 78 muertos han habido. Y eso es una masacre extrajudicial, creando un enemigo en la región, porque están criminalizando. Sin evidencias de que es temperamento criminal. Y militarizando el Caribe, contaminando el Caribe, destruyendo la paz de los pescadores, de la gente. O sea, yo conozco gente pescadora, yo vengo de familia de pescadores, y la pesca se hace mucha de ella en profundidad y eso conlleva ir a las aguas internacionales. Sí, o y entonces, fronterizas. Claro, entonces eso conlleva de que estás eliminando las economías de muchos de los pueblos de lo que sería el circuncaribe, el norte de Sudamérica, que son la gente que están siendo más atacadas, incluyendo las islas de Trinidad y Tobago, que fue uno de los casos que se llevó a comprobar que mataron pescadores. Pero también ya se ha comprobado que mataron pescadores en Colombia, de Colombia. Entonces, ya no es ni Trump. Usted de verdad le da credibilidad al gobierno de Estados Unidos, sea del partido que sea, cuando construyen la realidad. ¿Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de las barbaridades del gobierno norteamericano nos enteramos por whistleblowers y por personas que sacrifican su vida y su libertad muchas veces para dejarnos saber las actuaciones criminales, extraconstitucionales, extrajudiciales del gobierno norteamericano? O sea, el gobierno norteamericano, y yo te diría que todos los estados nacionales, en esto tengo que ser así, tienen esqueletos en el closet, no digo esqueletos, tienen cementerios enteros en el closet. Entonces, pues, ya hay una desconfianza legítima sobre el proceder de los estados nacionales y de sus ejércitos y de sus dispositivos de vigilancia, control y disciplina. Por ende, a mí nadie me tiene que decir que yo le tengo que creer al gobierno norteamericano cuando dice que estas personas son criminales. Por eso es que existen mecanismos judiciales. Y que hay una historia donde la evidencia se examina, se mira y demás. Si usted no cree en eso, pues, entonces váyase con Bukele. Ahí tengo que decirlo. Usted me quiere mandar a Cuba y a Venezuela a mí o a Nueva York con Mandani, váyase usted con Bukele. A no poder mandar para Nueva York, qué bueno. No, o sea, y yo los quiero ver a esos que a los troles estos que aparecen por ahí. Que no toquen Nueva York. Usted quiere que a sus hijos, a la abuelita y a usted lo procesen extrajudicialmente. O sea, ¿usted le parece bien eso? Porque si usted permite que eso ocurra en el plano de unos pescadores allá que son o no son narcotraficantes, usted está permitiendo, abriendo las puertas para que se lo hagan a usted. Y es lo que yo necesito que el público empiece a entender. Esto no son realidades abstractas de comentarismo de tertulianos aquí, tú sabes, comiendo gofio. Estos son realidades que tienen el potencial de afectar su vida, la de sus seres queridos, la de sus amigos, la de su país. Entonces, tengamos cuidado, gente. Esto, terminamos una nota muy oscura, pero es que esto
¿Cuántos barcos dijiste? 78 muertos han ido. Ya 78 asesinados. Esto se salió a las Y manos. esto es algo que nos toca a nosotros porque esto es en el sur y están utilizando a Puerto Rico como base. Sí, salieron de aquí muchos de ellos. Hay que pelear sobre esto, hay que cuestionar abiertamente la violencia en el Caribe. Bueno, pues ya. Sí, ya. Concluimos. Ustedes saben, señores, para que esta maquinaria siga diciendo cosas inapropiadas en los medios. En Buy Me a Coffee / La Cuneta Calibana. Les agradecemos muchísimo porque eso nos ayuda para la gasolina, para la comidita y para equipo. Y comparta el programa. Mándeselo a ese cuñado suyo que es estadista, derechairo. Al Milei, el fan de Milei. A y toda todo esa eso. gente para que le moleste, para que le den... Y Foquito, te queremos siempre. No, yo no lo Sigue con tu yo no te mensaje. quiero. Nos vemos. Si el mudo explota. Te queremos, no, yo no te quiero. La mano así. Conmigo no cuenta. Yo no te quiero. No hay regalito de Navidad para ti, papá.